En la guerra en Ucrania, la atención reciente se ha enfocado principalmente en drones y sistemas no tripulados. En el aire, en el mar y cada vez más en tierra, estos sistemas autónomos y semiautónomos han cambiado fundamentalmente la forma en que se libra la guerra y representan su futuro. Estos sistemas de armas no tripulados han causado una destrucción sin precedentes a sistemas mucho más pesados y costosos como tanques y vehículos blindados. Esto ha hecho que más voces digan que estos pesos pesados tradicionales del campo de batalla están quedando obsoletos. Pero si le preguntas a los soldados en la línea del frente, te dirán que al menos un pilar de la guerra del siglo XX sigue siendo tan importante como siempre: la artillería. Los proyectiles de artillería y los cohetes disparados desde sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, o MLRS, quizá no ofrezcan la precisión de extremo a extremo y la maniobrabilidad de los drones FPV y los drones kamikaze más pesados, pero aún así causan grandes daños a las fuerzas enemigas armadas y justo tras las líneas del frente. Y ahora, gracias a una innovación española, el sistema básico de MLRS de Ucrania, el Grad BM-BM21, está pasando de disparar proyectiles no guiados a lanzar municiones guiadas de precisión. Así funciona, y por qué podría marcar una gran diferencia en el campo de batalla. La empresa española EME ha creado kits de guía de precisión que aumentan la precisión de los cohetes del BM-BM21 de cientos de yardas a solo unas pocas. La noticia de la introducción de estos kits surgió públicamente por primera vez en la Eurosaturn 2026 Defense Expo en el Parc de la Exposición de Villepinte en París, Francia. La edición de 2026 estuvo marcada por un aumento significativo en la participación ucraniana, pasando de solo 5 expositores en 2024 a más de 80 empresas 2 años después. Las empresas ucranianas exhiben sistemas no tripulados, soluciones de guerra electrónica y capacidades de ataque de largo alcance. Por ejemplo, Firepoint presentó su programa antibalístico Freya, una nueva arma de largo alcance, mientras que Thermo Projects Ukraine demostró sistemas móviles de control climático para vehículos militares. No solo se mostraron nuevas capacidades en sistemas no tripulados y de alta tecnología, también destacaron innovaciones en lanzacohetes múltiples. Lockheed Martin presentó el HIMARS Flex, una evolución modular de su famoso lanzacohetes múltiple. El Flex cuenta con un lanzador de doble contenedor que duplica la capacidad de munición de 6 cohetes a 12. De manera crucial, esta variante puede disparar interceptores de defensa aérea, incluyendo misiles Patriot Pack, junto con los GMLRS y ATACMS estándar, agregando una capacidad de defensa antimisiles en capas a la plataforma de ataque. El consorcio europeo KNDS reveló el demostrador del Sistema de Artillería de Largo Alcance, o LORAS. Utiliza un nuevo cañón de 155 milímetros y 58 calibres para alcanzar distancias de 50 a 62 millas con munición de precisión, cerrando la brecha entre los obuses tradicionales y los MLRS. También se presentaron nuevas variantes del Sistema Global Móvil de Cohetes de Artillería, o GMARS, una colaboración entre Rheinmetall y Lockheed Martin, aunque quedaron algo opacadas por el anuncio del HIMARS Flex. Probablemente todos estos sistemas sean usados por las Fuerzas Armadas de Ucrania con el tiempo. Pero mientras tanto, fue otra innovación de lanzacohetes múltiples presentada en la Expo, la que probablemente tendrá un impacto mucho más inmediato. De hecho, probablemente ya lo está teniendo. Según EME, que es la abreviatura de Escribano Mechanical and Engineering, ya se han entregado a Ucrania más de 11.000 de sus kits de guiado para cohetes BM-21 desde 2023 y se espera que decenas de miles más sigan en camino. ¿Por qué eso podría cambiar las reglas del juego? Bueno, en pocas palabras, los kits aumentan la precisión de los cohetes de manera dramática. Según la empresa, están produciendo 2 tipos de kits de guiado para Ucrania. El primero utiliza satélites o GNSS y navegación inercial o INS. Estos kits reducen el error circular probable de las municiones BM-21 desde una base de 200 a 500 metros a aproximadamente solo 15 metros. Esa es una diferencia enorme, pero se pone aún mejor. Supuestamente, también se desarrolló una variante guiada por láser a petición de Ucrania, y logra una precisión de menos de 3 metros, incluso bajo condiciones de guerra electrónica activa e interferencias. Para el primer trimestre de 2026, supuestamente, se habían entregado 1.000 kits en esta configuración. La variante láser es un poco más larga que la versión GNSS-INS y cuenta con 4 aletas delanteras controladas de manera independiente en lugar de 2. Pero ambas variantes son universales, lo que significa que son compatibles con todos los diferentes cohetes que pueden ser lanzados desde el Grad. También parecen ser compatibles con las adaptaciones y modernizaciones del sistema hechas por Ucrania.
de las cuales hablaremos un poco más adelante. El cohete estándar que Ucrania utiliza con sus Grad es el cohete no guiado M21 OFE de 122 milímetros, un proyectil de combustible sólido diseñado para efectos de fragmentación de alto explosivo contra objetivos de área. El cohete pesa alrededor de 145.5 libras en total, incorporando una ojiva de 40.54 libras cargada con explosivos a base de TNT, como TJAF-5. Lanzado desde los contenedores del sistema, alcanza una velocidad de salida de aproximadamente 2.264 pies por segundo, lo que permite un alcance máximo de alrededor de 12.5 millas. Es una munición especialmente brutal. El estriado interno de la ojiva M21, o F, genera aproximadamente 3.950 fragmentos que pesan medio gramo o más al detonar, los cuales se dispersan en un radio letal de aproximadamente 28 a 40 metros. Así que estos cohetes son ideales para fuego de saturación para negación de área y son particularmente efectivos contra concentraciones de infantería expuesta y vehículos ligeros sin protección blindada. El BM-21 estándar cuenta con un lanzador de 40 tubos y puede disparar toda su carga en tan solo 20 segundos, logrando una cadencia de fuego efectiva de aproximadamente 120 cohetes por minuto por vehículo. En configuraciones estándar de batería, que a menudo implican múltiples lanzamientos coordinados, se pueden lanzar cientos o miles de proyectiles en salvas coordinadas, saturando zonas objetivo en áreas que superan los 400 metros de diámetro por cada salva de lanzador. Estas andanadas son aterradoras, causan gran perturbación psicológica y bloquean el acceso, obligando al enemigo a buscar cobertura y detener sus maniobras por largo tiempo. Los cohetes entrantes producen un característico ruido chillón que aumenta el miedo y la desorientación, amplificando los efectos no letales sobre la moral y la cohesión de las tropas. Gracias a la amplia dispersión de las ojivas de fragmentación de alto explosivo, una salva típica puede suprimir a la infantería enemiga o baterías de artillería durante 10 a 20 minutos al impedir que se muevan con seguridad y forzar la dispersión. Esta capacidad de proporcionar fuego inmediato y de alta densidad en condiciones de desgaste en el frente es la razón por la que los Grad siguen formando la columna vertebral de la artillería de cohetes, tanto para el lado ucraniano como para el ruso, a pesar del auge de los drones y los radares de contrabatería. Pero ha habido un par de problemas de larga data que los nuevos kits ayudan a resolver. La principal desventaja del M21 OF, también conocido como el 9M22U, es su precisión limitada. Estos proyectiles no guiados, estabilizados por rotación, siguen una trayectoria balística afectada por el viento y el ángulo de lanzamiento, lo que genera una dispersión mayor a mayor distancia. También tienen un alcance algo limitado, pero esa limitación se ha reducido mediante el uso de cohetes de alcance extendido más nuevos, como el 9M-521 y el 9M-522, que aumentan significativamente el alcance del sistema. Estos cohetes cuentan con aerodinámica y propelente mejorados, extendiendo el alcance efectivo a un rango de entre 18 y 28 millas. Esto permite que los Grad ataquen más profundamente detrás de las líneas enemigas, mientras se mantienen fuera del alcance inmediato de la contrabatería. Ucrania también ha hecho un uso extensivo de proyectiles especializados para el BM-21. Por ejemplo, el 9M-519 es un cohete de interferencia radioelectrónica diseñado para interrumpir las comunicaciones enemigas. Los 9M-42 y 9M-43 son cohetes de iluminación y marcación de objetivos que se utilizan para iluminar el campo de batalla por la noche o designar objetivos para otras unidades de artillería. La familia BM-21 también incluye los cohetes termobáricos de 122 milímetros que crean enormes ondas de sobrepresión que son extremadamente efectivas contra el personal en trincheras y estructuras fortificadas. Se informa que los kits EMI son compatibles con todos los tipos de municiones de 122 milímetros que Ucrania utiliza con sus Grads. Eso significa que estos cohetes ahora son más precisos. Los kits también funcionan con tubos de lanzamiento individuales y tienen otra característica que podría ser decisiva a largo plazo. Son completamente exentos de ITAR. ITAR, siglas de las regulaciones sobre el tráfico internacional de armas, son normas del gobierno de Estados Unidos, que regulan la exportación, importación y transferencia temporal de artículos, servicios y datos técnicos relacionados con la defensa de Estados Unidos. Su objetivo es proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y promover su política exterior, evitando que tecnología militar sensible llegue a adversarios. Los artículos regulados por ITAR suelen venir con estrictos acuerdos de usuario final que limitan dónde y cómo puede emplearse el arma. También pueden estar sujetos a retrasos en la obtención de licencias e incluso a posibles embargos. La ventaja de un sistema libre de ITAR es que no requiere aprobación del Departamento de Estado de Estados Unidos.
para usar, modificar o transferir el equipo. Estados Unidos no puede vetar el despliegue o la reexportación de sistemas libres de ITAR a terceros. Por ejemplo, enviarlos a Ucrania. La producción y el mantenimiento siguen aunque cambien las prioridades políticas de Estados Unidos. Ucrania ya ha sido afectada varias veces por los cambios de prioridades de Estados Unidos durante la guerra. El hecho de que los kits EMI no estén sujetos a ITAR significa que no estarán sujetos a los caprichos políticos de Estados Unidos ni a las cambiantes necesidades de inventario del ejército estadounidense. Convierten un arma de saturación antigua e imprecisa en un cohete guiado de precisión, igual que un HIMARS, y eso le da una nueva vida. Hasta ahora, los sistemas Grad de Ucrania y otros sistemas MLRS modificados de la era soviética han desempeñado un papel diferente al de los sistemas HIMARS y M270 MLRS fabricados en Estados Unidos. Por un lado, el BM-21 Grad ha servido principalmente como el caballo de batalla de artillería de corto alcance y alto volumen de Ucrania. Por otro lado, sus sistemas HIMARS y M270 MLRS suministrados por Occidente se han utilizado más en roles de precisión y ataques en profundidad. Aunque el Grad ofrece gran potencia de fuego para las trincheras de primera línea, ha carecido de alcance, precisión y capacidad de supervivencia frente a sus homólogos de la OTAN hasta ahora. En comparación con la salva del BM-21, de 40 cohetes no guiados de 122 milímetros, los sistemas M142, HIMARS y M270 MLRS disparan 6 o 12 cohetes guiados GMLRS de 227 milímetros respectivamente. Los sistemas occidentales utilizan guía GPS-INS para lograr error circular probable de entre 5 y 10 metros. Esta precisión permite destruir objetivos valiosos, como puestos de mando o depósitos de municiones, con un solo cohete en vez de una andanada. El M142 HIMARS y el M270 MLRS también tienen una ventaja significativa sobre los misiles Grad estándar en términos de alcance. En comparación con el alcance de 12.4 a 28 millas de los misiles Grad, los sistemas estándar HIMARS y M270 que disparan cohetes GMLRS alcanzan entre 50 y 56 millas. Cuando están equipados con misiles tácticos, ATACMS de calibre 610 milímetros, pueden alcanzar objetivos hasta 186 millas de distancia. Esto permite a las fuerzas ucranianas atacar la logística y centros de mando rusos lejos del frente, capacidad que le falta al Grad. Los nuevos kits de guiado españoles no extienden el alcance de los cohetes del BM-21 como tal, pero sí los hacen varios órdenes de magnitud más precisos. Eso implica ataques precisos en el frente que antes solo lograban drones, los cuales llevan ojivas más pequeñas y son menos efectivos contra posiciones fortificadas. Eso es particularmente significativo para Ucrania por dos razones principales. La primera es que, a diferencia de los cohetes GMLRS o ATACMS, Ucrania no depende de Estados Unidos ni de otros socios para el suministro de cohetes Grad. Ucrania heredó enormes reservas cuando obtuvo su independencia de la Unión Soviética y continúa fabricándolos localmente. La planta de reparación Shepativka, ubicada en la ciudad de Shepativka, Oblast de Khmelnytsky, oeste de Ucrania, y parte de la Corporación Estatal de Defensa Ukroboronprom, ha sido por mucho tiempo el principal centro de producción de cohetes de 122 milímetros. Sin embargo, como gran parte de la fabricación de defensa de Ucrania ahora se realiza en ubicaciones secretas, no se sabe si la planta sigue siendo el principal fabricante. Según informes, el sitio fue atacado en múltiples ocasiones por misiles rusos en 2023 y 2025. Además, gracias al despliegue generalizado del Grad a lo largo de los años, todavía hay mucha munición disponible por ahí si Ucrania necesita comprar más en algún momento. Se cree que se han producido alrededor de 100.000 sistemas Grad BM-21 en total, llegando a estar en servicio con al menos 72 ejércitos en todo el mundo y participando en casi todas las guerras importantes desde la década de 1960. Incluso se sabe que Ucrania adquirió misiles BM-21 de Estados Unidos en 2022. ¿Ya estás cansado de ver las mismas historias de siempre, con los mismos enfoques en todos los canales de YouTube? Bueno, suscríbete a The Military Show para una perspectiva fresca. Vamos más allá de los titulares para traerte noticias militares clave y explicarte su relevancia. Suscríbete y activa notificaciones para ser el primero en enterarte. Ahora, como con muchos otros sistemas de la era soviética que heredó, Ucrania no se ha quedado de brazos cruzados, limitándose a agotar las existencias de los viejos BM-21 soviéticos que heredó. Cuando Rusia invadió en febrero de 2022, Ucrania poseía aproximadamente 260 sistemas BM-21 Grad
aunque algunas fuentes estimaban un inventario de hasta 600 unidades. Para 2024, el número de sistemas que quedaban en servicio ucraniano había disminuido a aproximadamente 100, con al menos 54 variantes confirmadas visualmente como pérdidas en combate para diciembre de 2024. Pero muy pocos de los que quedan son los sistemas soviéticos originales, porque Ucrania ha estado actualizándolos y modernizándolos activamente para crear armas adecuadas para los campos de batalla actuales. Sus esfuerzos de modernización se enfocan en montar lanzadores en chasis de camiones más modernos. El lanzador funciona de forma confiable y no ha requerido mucha atención. Consiste en un módulo reutilizable con 40 tubos de lanzamiento en una matriz de 4×10 que se eleva hidráulicamente de 0 a 55 grados. Se eleva para disparar y se gira hacia adelante sobre la cabina para el traslado, a fin de reducir la silueta y facilitar el transporte. 2 gatos hidráulicos en la parte trasera se extienden para reforzar el vehículo contra las fuerzas de retroceso, añadiendo estabilidad durante el lanzamiento, especialmente cuando está fuera de carretera. Las cápsulas se recargan manualmente o con equipo auxiliar desde un camión de municiones, un proceso que para una tripulación entrenada toma de 5 a 10 minutos. Este diseño destaca el rápido despliegue y repliegue, esencial para el apoyo de fuego masivo de alto volumen. Pero el chasis donde se montaron los lanzadores ya hace tiempo que quedó obsoleto. Por supuesto, como sugiere la popularidad duradera del sistema, el chasis original del camión Ural 375 D6×6 es resistente y adecuado para su propósito. Su tracción en todas las ruedas y su gran altura al suelo son exactamente lo que se necesita para recorrer los caminos difíciles y las condiciones fuera de carretera del este rural de Ucrania. Sin embargo, el motor de 180 caballos de fuerza del Ural 375D significa que su velocidad está limitada a alrededor de 75 km/h en las autopistas, lo que aumenta su exposición a amenazas aéreas. Esto es un problema en la era de los drones, ya que la cabina del conductor y tripulación no está blindada, mostrando que el Grad prioriza la simplicidad y despliegue rápido sobre la protección. Pero para Ucrania hay un problema aún mayor con el Ural 375, el chasis y las piezas de repuesto se fabrican en Rusia. Depender de suministros de su enemigo es obviamente completamente inviable. Desde principios de los 2000, Ucrania monta activamente lanzadores Grad sobre chasis de camiones mejorados. En particular, el Kras 260, fabricado en Ucrania, y sus sucesores modernos como el Kras 6322. Las ventajas de usar el chasis ucraniano van mucho más allá de la adquisición de piezas. Para empezar, es mucho más potente. El Kras 260 está equipado con el motor diésel JAMS 238, L de 14.9 litros, V8, que produce 300 caballos de fuerza, en comparación con los 180 caballos de fuerza que ofrece el motor de gasolina SIL 375, V8 de 7 litros del Ural 375D. El motor diésel ofrece mejor rendimiento de combustible, duplicando el alcance del camión a unas 620 millas. El motor Kras más potente tiene mejor relación potencia-peso, lo que mejora la aceleración y la capacidad para subir pendientes con carga completa de cohetes. El Kras 260 también duplica la capacidad a 9 toneladas de carga útil, permitiendo añadir equipo moderno más pesado como cabinas blindadas, recarga automatizada y almacenamiento extra de municiones. El chasis Kras está diseñado específicamente para integrarse más fácilmente con sistemas modernos de control de tiro digital, navegación GPS y unidades de estabilización automatizadas, que reducen el tiempo de preparación hasta en 4 veces y mejoran la precisión. Desde principios de los 2000, Ucrania desarrolla nuevas variantes del Grad basadas en el chasis Kras. Estos incluyen el BM-21K, que cuenta con un chasis Kras 260 de cabina doble modificada y un sistema de control de tiro mejorado. El Bastión 1 y el Bastión 2 también son modernizaciones basadas en el chasis Kras 260, y este último cuenta con espacio de almacenamiento para 40 misiles adicionales. También está el Verba, una modernización basada en un chasis Kras 6322 de cabina doble, modificada con un sistema de control de tiro digital. Ucrania incluso ha desarrollado un mini Grad que utiliza partes del BM-21 Grad original montadas en camionetas pickup. Estos mini Grads disparan 3 misiles en fila en lugar de 10, aunque con mayor precisión. Según el analista militar ucraniano Alexander Musillenko, hay 3 ventajas en el uso de los mini Grads. Su movilidad adicional les permite moverse rápidamente. Las unidades que los tienen pueden disparar a un objetivo sin esperar a solicitar artillería de otro lugar, y ofrecen potencia de fuego adicional para las unidades de infantería ligeramente armadas.
Las innovaciones ucranianas con los Grad no terminan ahí. En mayo de 2026, la 50ª Brigada de Artillería presentó variantes modernizadas del BM-21 con protección antidrones completamente nueva. La característica más notable de los sistemas Grad mejorados es la amplia blindaje adicional. El conjunto de tubos de lanzamiento tiene una rejilla de enrejado sólido que se extiende en la dirección del disparo, característica común en este tipo de sistema de armas. Frente a la cabina del vehículo, hay una malla compleja similar a diseños vistos en tanques y blindados ucranianos. La estructura se pliega arriba o abajo según se necesite, facilitando el acceso al motor para mantenimiento o reparaciones. Cuando está plegada hacia arriba, casi con certeza proporciona una mejor visibilidad del camino por delante. Se ha instalado equipo de guerra electrónica en forma de cúpula sobre la cabina, esencial en campos de batalla actuales llenos de drones. Las puertas tienen rejillas reforzadas para mejorar la supervivencia de la tripulación ante drones kamikaze. Todas las variantes del Grad en Ucrania ahora son mucho más resistentes. Y ahora, gracias a la introducción de los kits de guiado EM y D, sus cohetes tienen una precisión comparable a la de los HIMARS y M270. Eso le da a Ucrania una nueva ventaja en el campo de batalla. Sus variantes del Grad ya no solo son útiles para saturar un área con terror, ahora pueden lanzar 40 ataques precisos en cuestión de segundos, y a una fracción del costo de disparar cohetes HIMARS de alto precio. Los cohetes GMLRS cuestan entre $150,000 y $200,000 cada uno, y dependen de cadenas de suministro occidentales, por lo que son un recurso limitado para objetivos prioritarios. Los misiles ATACMS cuestan entre $1 millón y $1.700.000 por unidad dependiendo de la variante. En comparación, un cohete BM-21 estándar no guiado cuesta entre $1,000 y $10,000 dependiendo del fabricante, la antigüedad y el tipo de misil. Es cierto que, para asegurar golpear un objetivo específico directamente, probablemente solo necesitarías disparar un solo misil GMLRS o ATACMS, mientras que sería necesario un lanzamiento completo de 40 cohetes BM-21 no guiados para lograr el mismo efecto. Eso reduce significativamente la diferencia de costos. Pero con la introducción de los kits EM y E, el costo de un cohete guiado de precisión se desplomó para Ucrania, y eso probablemente sea solo el primer gran beneficio de lo que parece ser una nueva y emocionante asociación para el ejército ucraniano. Porque la colaboración con EMNE no se detiene en los kits de guiado. En mayo de 2025, Ukroboronprom firmó un memorando con EMNE para desarrollar conjuntamente armas y establecer en Ucrania la producción local de módulos españoles. Por separado, el fabricante ucraniano de UAV Clayton firmó un acuerdo de cooperación con la empresa en marzo de 2026. El significado práctico de estos acuerdos aún es incierto. Sin embargo, observar otros sistemas que desarrolla EMNE probablemente incomode al liderazgo ruso. El producto estrella de la empresa es la torreta remota Guardian 30, y según se informa, ya está en acción en Ucrania. Esta es una estación de armas controlada a distancia, armada con un cañón automático de 30 milímetros, típicamente el MK-40, y 4 Bushmaster 2 y una ametralladora coaxial de 7.62 milímetros. Está diseñada para integrarse en vehículos blindados como el BTR-34 de Ucrania o chasis modificados para proporcionar mayor protección a la tripulación. EMNE también fabrica la Guardian 2.0 RWS, una estación de armas remota más ligera, capaz de montar ametralladoras medias de 7.62 o 12.7 milímetros o lanzagranadas automáticos de 40 milímetros. Tiene cámaras avanzadas para visión día-noche y telémetros láser para ataques precisos. En algún lugar sobre Suecia, un avión de combate está realizando una misión de combate sin piloto. En mayo de 2025, un sistema de inteligencia artificial llamado Senator tomó el control de un Saab Gripen E y realizó 3 misiones más allá del alcance visual, eligiendo cómo maniobrar, cuándo entrar en combate y cómo ganar un combate aéreo simulado contra un oponente real. Esto hará que la Fuerza Aérea Sueca sea una de las más poderosas y avanzadas del mundo, pero ese es solo un motivo de la importancia de este desarrollo. Más importante aún, este es el avión que Ucrania ahora ha acordado comprar, y es lo más avanzado que ha salido de toda esta asociación, y tiene el potencial de detener a Rusia en seco. Así que, empecemos con la máquina en sí, porque una vez que entendamos qué es realmente el Gripen E, entenderemos por qué Moscú tiene todas las razones para estar preocupado. El Gripen E está diseñado en torno a un motor General Electric F4, 14 que le permite alcanzar un poco más de Mach 2 aproximadamente, 2.100 km por hora.
Cuenta con 10 puntos de anclaje, una carga interna de combustible de aproximadamente 3.75 toneladas y puede despegar y aterrizar en un tramo de carretera pública con un equipo de 6 personas. Los números por sí solos no son lo importante. Lo crucial es lo que lleva dentro el Gripen E. En el corazón del avión se encuentra el Leonardo ESO-5 Raven, un radar de barrido electrónico activo montado sobre una placa giratoria, lo que le permite mover físicamente la antena para ver más lejos hacia los lados que una matriz fija. Junto a él va montado el Skyward G, un sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos que permite al avión cazar sin encender nunca su radar, permaneciendo en silencio mientras construye una imagen del cielo. Y rodeando toda la estructura del avión está el Aresys Electronic Warfare Suite, un conjunto de receptores digitales, interferidores y controladores de señuelos que le da al piloto una visión de 360 grados de quién lo está observando y los medios para cegar a quien lo haga. Saab construyó este avión desde cero para seguir combatiendo cuando su radar esté degradado, su enlace de datos esté siendo interrumpido y su GPS esté siendo engañado con señales falsas. En resumen, lo hicieron para el infierno electromagnético en que Rusia volvió el este de Ucrania. Además, este avión tiene otra característica casi hecha para Ucrania, incorporada en su diseño desde la Guerra Fría. Los planificadores suecos siempre asumieron que, si llegaba la guerra, lo primero que haría un ataque soviético sería llenar de cráteres sus principales bases aéreas, así que se negaron a depender de ellas. Ellos crearon la doctrina BAS-90, que consiste en dispersar cazas en autopistas, reabastecerlos y rearmarlos con pequeños equipos de conscriptos, y devolverlos al combate desde puntos que ningún enemigo podría ubicar previamente. Y esa doctrina los guió hacia toda la línea Gripen, tanto los modelos antiguos C y D como el nuevo E. Estas aeronaves prosperan en ese entorno porque requieren poco mantenimiento, bajo costo operativo, rotación rápida y, sobre todo, no necesitan una pista perfecta de 2 millas. Por décadas, esa doctrina parecía una reliquia de la neutralidad sueca. Después Rusia intentó durante años destruir las bases aéreas ucranianas desde el aire. Y de repente, un jet diseñado para operar desde una carretera rural sin una base fija parece menos una reliquia y más una profecía. Por eso los F-16 o los Mirage, que son cazas admirables por derecho propio, han tenido dificultades para lograr un impacto definitivo en Ucrania. Pero los Gripen E, al estar diseñados para eso, tienen la oportunidad de brillar, con 16 de ellos confirmados como parte de un acuerdo de compra a mediados de 2026. Sin embargo, hay otro acuerdo más grande que podría incluir hasta 150 aeronaves en la próxima década, lo que esencialmente lo convertiría no solo en una donación temporal, sino en una parte completamente integrada de las fuerzas aéreas de Ucrania. Ahora, más allá de sus capacidades operativas, hablemos de las armas que hacen que todo esto sea letal. El Gripen E puede llevar hasta 7 misiles MBDA Meteor, y el Meteor no es un misil aire-aire común. La mayoría de los misiles son cohetes. Encienden un motor, arden unos segundos y luego siguen por inercia hasta el objetivo perdiendo energía constantemente. El Meteor, en cambio, utiliza un estatorreactor regulable, un motor que sigue ardiendo y empujando hasta el impacto. Vuela a más de Mach 4. La cifra oficial de MBDA sitúa su alcance en más de 200 kilómetros, aunque sea un límite optimista. La parte que hace que todo el cohete funcione es lo que mantiene encendido su motor, dándole lo que el fabricante llama una zona de no escape, mucho más grande que los misiles AMRAAM actuales, unas 3 veces más largo en disparo frontal y hasta 6 veces más grande en persecución trasera. Ese es el volumen de cielo dentro del cual un piloto enemigo simplemente no puede escapar del misil, sin importar cuánto gire. Combina ese misil con el radar mencionado y el avión, y tienes la única combinación que realmente podría desafiar el poder aéreo ruso sobre Ucrania. Así que ese es el gancho. Un solo Gripen armado puede hacer retroceder a un caza ruso antes de que el piloto esté a distancia para disparar. Además, el Meteor logra más que solo volar lejos. Incluye un enlace de datos bidireccional, permitiendo comunicación continua entre el misil y la aeronave durante el vuelo. El jet puede actualizar la posición del objetivo tras el lanzamiento, hacer que un sensor completamente distinto guíe el misil, o disparar a un objetivo que no detectó con su radar. En la práctica, un Gripen puede lanzar un Meteor a un objetivo iluminado por otra aeronave o radar en tierra, mientras permanece en silencio e invisible, sin activar su propio radar para no revelar su posición. Y el misil no es solo un misil, sino solo un nodo en una red. Claro, una aeronave espectacular y un misil moderno no detienen una invasión. La guerra no se gana solo con la máquina más impresionante en el campo de batalla. Se gana con lo que no puedes fotografiar tan fácilmente, la red que conecta todas las máquinas. Y de hecho,
Suecia ha estado haciendo exactamente eso en Ucrania, paquete por paquete, durante más de 4 años. El Gripen es solo la punta de lanza. Retrocedamos y veamos el panorama completo, porque la verdadera historia no es solo un avión de combate, sino todo el ecosistema de la industria de defensa. Suecia ha estado diseñando sus fuerzas armadas durante décadas, bajo la suposición de que algún día podría tener que luchar contra un enemigo con muchos más soldados, muchos más tanques y muchos más aviones de los que podría desplegar por sí misma. Un país pequeño enfrentándose a un vecino gigante. Si ese escenario te suena familiar, ese es precisamente el punto. Suecia nunca respondió a la desventaja numérica igualando al gigante arma por arma. Era ver primero, decidir más rápido y conectar todo tan estrechamente que una fuerza más pequeña pudiera golpear exactamente donde duele y desaparecer antes de que llegara el contraataque. Esa filosofía ahora se le está entregando poco a poco a Ucrania. Empieza con los ojos porque todo lo demás depende de ellos. En mayo de 2024, Suecia anunció lo que entonces era su paquete de ayuda más grande de toda la guerra, con un valor de alrededor de 13.000 millones de coronas suecas, y en el centro de ese paquete estaban 2 aviones llamados ASC-890. A simple vista, no es nada especial, es un Saab 340 turbohélice modificado, el tipo de avión regional pequeño que antes transportaba a viajeros de negocios entre aeropuertos provinciales. Pero Saab lo desmanteló y lo fijó al ARI, una matriz IESAR, que observa de lado a lado en un arco de 120 grados a cada lado del fuselaje. Cuando está en el aire, ese radar puede detectar objetivos del tamaño de un caza a una distancia de entre 300 y 400 kilómetros, y puede rastrear hasta 1000 objetos en el aire y 500 en la superficie al mismo tiempo. Pero el dato clave aquí es el ángulo. Un radar en el suelo queda oculto tras la curvatura de la Tierra y cualquier colina o línea de árboles frente a él. Un misil de crucero ruso o un dron Shahed volando bajo puede ocultarse entre el ruido de fondo del terreno hasta estar casi sobre su objetivo. El ASC-890 vuela por encima de todo eso y mira hacia abajo. Esa capacidad de mirar hacia abajo es la razón principal por la que existe, y contra un enemigo que ha lanzado más de 100.000 drones y miles de misiles contra ciudades y plantas de energía ucranianas, una aeronave que puede detectar a los que vuelan bajo desde temprano no es un lujo. Es la diferencia entre una ciudad que recibe 10 minutos de advertencia y una que recibe 90 segundos. La aeronave fue vista por primera vez sobrevolando Ucrania en marzo de 2026 y según informes ucranianos, ya ha estado proporcionando datos de localización a la red de defensa aérea, con un episodio ampliamente reportado que le atribuye haber ayudado a un F-16 a derribar un Su-35 ruso. Luego están los ojos en tierra, y aquí es donde la familia de radares suecos demuestra su valor. Los radares Giraffe reciben mucha menos atención que las baterías Patriot, lo cual es un error. Suecia ha suministrado a Ucrania varias variantes de la línea Giraffe, y según el propio Ministerio de Defensa de Ucrania, estos sistemas pueden detectar objetivos aéreos a una distancia de hasta 100 kilómetros y hasta 20 kilómetros de altitud dependiendo del modelo. Esas cifras provienen del gobierno ucraniano, una parte interesada, así que considérenlas como datos declarados por el operador, no como medición independiente. Pero el diseño en sí es importante. El radar Giraffe recibe ese nombre debido a un mástil plegable que eleva la antena por encima de la línea de árboles. Como una jirafa, puede ver los objetivos bajos, lentos y pequeños que se esconden en el terreno, los misiles de crucero y los drones. Actualiza su imagen cada segundo. Se monta en menos de 10 minutos y desmonta en menos de 5. Permitiendo observar, compartir y moverse antes de que un dron ruso de contrabatería lo detecte. Y lo más importante, funciona incluso con fuertes interferencias. Ese último punto lo es todo, porque el entorno de guerra electrónica ruso es precisamente donde los radares más baratos se quedan ciegos. Suecia ha dado los ojos al ejército ucraniano, pero también requieren los puños. Antes de eso, suscríbete a The Military Show para noticias diarias sobre la guerra y eventos importantes. Regresando a las armas que Suecia usa para inclinar la balanza de la guerra en Ucrania a su favor. La primera arma de choque que entregó es el Archer, que puede ser lo más impresionante y devastador de todo este paquete. El Archer es un obús autopropulsado de 155 milímetros con un cañón de 52 calibres, montado sobre un chasis articulado 6x6, construido a partir de un camión Volvo, y todo el sistema del cañón está automatizado. El viejo obús soviético remolcado requería de 10 o 12 hombres, mientras que el Archer solo necesita 3, sin que salgan de la cabina blindada. Al recibir una misión de disparo, el vehículo puede detenerse, apuntar y disparar en menos de 30 segundos, dispara 8 o 9 rondas por minuto.
Las primeras 3 salen en 15 segundos y después se retira en movimiento. Esa velocidad significa mayor supervivencia y mejores operaciones de combate. En este campo de batalla, Rusia caza artillería con radares de contrabatería y con drones, y la regla es brutalmente simple. Mientras más tiempo permanezca quieto tu cañón, más rápido muere. El Archer emplea la táctica de disparar y moverse, lanzando una salva y desapareciendo antes de que el enemigo sepa su posición. Sin embargo, el alcance es importante. Con un proyectil estándar, el Archer puede alcanzar un rango de alrededor de 40 kilómetros, y con el proyectil guiado de precisión Excalibur puede llegar a aproximadamente 60. Un artillero que pasó años en un D-20 soviético, que es un obús similar proveniente de la era soviética, llamó al Archer la artillería francotiradora. Un solo disparo bastó para que la brigada destruyera un cañón autopropulsado ruso, confirmado por imágenes de drones. Suecia donó las primeras unidades al inicio de la guerra y en 2025 autorizó a su agencia de adquisiciones a comprar 18 más específicamente para Ucrania, con entregas hasta 2026. El segundo vehículo es el CV-90 y los soldados que viajan en él le han dado un apodo que lo dice todo: la Bestia. Suecia envió 50 vehículos con cañón de 40 milímetros. Cada uno transporta 3 tripulantes y un escuadrón de infantería, protegidos por blindaje mejorado contra minas, armas ligeras y granadas en la versión donada. En carretera, alcanza unos 70 kilómetros por hora, pero la razón por la que las tripulaciones lo adoran es porque ese vehículo aguanta. La 21ª Brigada Mecanizada de Ucrania ha publicado un video de los CV-90 soportando múltiples ataques de drones FPV y aún así siguen avanzando, atrayendo el fuego lejos de la infantería que sale por la parte trasera. Las unidades ucranianas lo han usado más allá de su diseño original, incluso como artillería improvisada. Es, por mucho, uno de los vehículos de combate de infantería más capaces de Europa, y Ucrania ha acordado con Suecia eventualmente fabricarlo en suelo ucraniano. Y luego está todo lo que está debajo de los sistemas principales, esa masa poco glamorosa de la que realmente depende un ejército. A lo largo de más de 28 paquetes, Suecia ha enviado tanques STRV-122, su propia versión, blindada del Leopard 2. Envió más de 200 transportes blindados de personal con orugas. Ha enviado misiles de defensa aérea RBS-70 para derribar drones y helicópteros. Carl Gustaf sin retroceso. Miles de rifles y armas antitanque. Lanchas de asalto rápido, Combat Boat, 90 para los ríos y la costa. Misiles TOW, municiones, camiones y las piezas de repuesto y el entrenamiento que mantienen todo funcionando. Según el propio informe oficial de Suecia, el valor total de su apoyo militar a Ucrania alcanzó aproximadamente 128.000 millones de coronas suecas a principios de 2026, con un marco adicional de 80.000 millones asegurados para 2026 y 2027. Esto no es caridad a cuentagotas. Esta es una nación pequeña destinando una fracción importante de su base industrial de defensa a la supervivencia de otro país. Ahora sí podemos responder la verdadera pregunta que plantea el título de este video. ¿Cómo podría todo esto frenar a Rusia? No es el avión, el obús ni otra máquina en exhibición, sino lo que ocurre al conectarlas. Y eso es lo que Suecia entiende mejor que casi nadie, porque es en lo que basaron toda su doctrina de defensa. El ASC-890 está orbitando a gran altura sobre el centro de Ucrania, observando hacia abajo, y detecta un grupo de aviones rusos formándose para lanzar bombas planeadoras. Envía esos datos de seguimiento por el enlace de datos. Un radar Giraffe cercano confirma y afina la situación. Un Gripen-E, estacionado en una pista alejada de cualquier base vulnerable, recibe la señal, despega y lanza un Meteor desde una distancia a la que el piloto ruso no puede responder, obligándolo a huir antes de soltar sus bombas. Mientras tanto, la red que guió el misil le indica a una tripulación de Archer desde donde acaba de disparar una batería rusa, y el Archer dispara un proyectil de precisión y se retira antes de que se disipe el humo. Esa es la lógica, y vale la pena detenerse en ella porque es realmente elegante. La ventaja de Rusia en esta guerra siempre ha sido la cantidad. Más armas, más aviones, más soldados. La respuesta de Ucrania y Suecia no es igualar la cantidad, sino atacar la causa en lugar del síntoma. No se trata solo de derribar las bombas planeadoras una por una, un juego agotador y perdido. Rechazas los aviones que las llevan para evitar que las bombas caigan. No solo resistes la artillería, sino que destruyes el cañón justo cuando dispara. Cada capa de este sistema está diseñada para permitir que una fuerza más pequeña e inteligente decida y ataque más rápido de lo que una más grande y torpe puede reaccionar. Así es como Suecia siempre planeó sobrevivir a su propio vecino mucho más grande, y ahora Ucrania ha heredado el plan. Y hay un segundo beneficio oculto dentro de esta asociación, y apunta al futuro incluso más que al presente.
esta relación funciona en ambos sentidos. Ucrania no es solo un receptor. Todos los días, las tripulaciones ucranianas están disparando estos sistemas suecos en la guerra más intensa y tecnológicamente saturada de este siglo. Enfrentan guerra electrónica, enjambres de drones y un enemigo que se adapta cada semana, algo que ningún campo de pruebas sueco podría replicar. Datos reales de combate sobre el comportamiento de estas máquinas ante intentos reales de destrucción. Suecia recibe retroalimentación, permitiendo a Saab detectar y corregir fallas más rápido de lo que permitiría cualquier programa en tiempos de paz. La asociación le da a Suecia todas las pruebas necesarias contra un enemigo que siempre pensó enfrentar. Eso puede acelerar el desarrollo hasta niveles que ya hemos visto alcanzar a Ucrania. Prototipos terminados en meses en lugar de años. Por supuesto, todo esto depende de que Ucrania logre poner en marcha su producción, y aún así, sigue librando una batalla cuesta arriba. El acuerdo por el Gripen E es enorme. Una carta de intención por hasta 150 aviones, lo que sería la mayor exportación de Gripen en la historia y uno de los acuerdos de armas más grandes que Europa haya visto. Pero estos no llegarán mañana, sino que deberían empezar a enviarse alrededor de 2030 y continuar durante la década. Los modelos C y D, más antiguos que podrían llegar antes, son aviones usados y desgastados. Pocos por el deterioro estructural y sin los sistemas que hacen al E tan peligroso. Además, Rusia no se quedará de brazos cruzados. Se adapta, interfiere, construye y cazará cada sistema de alto valor en esta lista, especialmente los aviones de alerta temprana. Durante más de 4 años, vimos a Rusia hacer algo a lo que Ucrania no podía responder en ese tiempo. La táctica era bastante simple y, sin embargo, devastadora. Un Su-34 ruso se elevó a una zona segura tras la línea del frente y lanzó una bomba planeadora, que es una bomba soviética no guiada con alas desplegables y un kit de navegación satelital. La bomba volaría entre 50 y 70 kilómetros hacia las posiciones ucranianas. Con suerte, rumbo a su objetivo previsto. Pero mientras ese bombardero hacía su trabajo, un segundo avión ruso, generalmente un Su-35, orbitaba más alto y más atrás, vigilando el cielo, listo para castigar a cualquier caza ucraniano que intentara interferir. El bombardero bombardea, el escolta protege. Esta división del trabajo era posible porque Rusia tenía una clara ventaja numérica en aeronaves desplegadas. Al inicio de la guerra, la proporción era de 10-1 a favor de Rusia. Las fuentes más confiables sugerían que Rusia tenía entre 1.300 y 1.400 aeronaves, mientras que Ucrania solo tenía alrededor de 120 cazas a su disposición. Y esto ha permitido que Rusia pulverice el lado ucraniano de la región del frente con miles de bombas guiadas cada mes. La respuesta de Ucrania a eso, durante mucho tiempo, se limitó a usar sus sistemas antiaéreos existentes, así como donaciones de Occidente. En los casos más extremos, inevitablemente tendría que enviar algunos aviones donados como los Mirage 2000 y F-16 al cielo para destruir tantas bombas planeadoras como fuera posible, o al menos servir como disuasión. Pero para mediados de 2026, Ucrania ha empezado a tener más opciones. Y una de las más ingeniosas es que le han devuelto la jugada a Rusia haciendo lo mismo. Ucrania ha tomado ese mismo método que se usó para desgastarla, lo ha copiado casi jugada por jugada y lo ha vuelto contra Rusia al otro lado del frente. Así que, hablemos de cómo funciona realmente esta táctica, por qué Ucrania no pudo usarla hasta hace poco y por qué está a punto de convertirse en un problema mucho mayor para Moscú de lo que ya es. Expliquemos más sobre la táctica, ya que la descripción proviene de una fuente inusual. El relato se publicó a finales de junio de 2026 y, según se informa, proviene de un canal ruso de Telegram que se llama El Comandante Habla, o transmisiones de Voivodar, que podría tener vínculos cercanos con la Fuerza Aérea Rusa. Ese origen importa porque un bloguero militar ruso que describe tácticas ucranianas tiene motivos para presentarlas de forma negativa. Y aún así, lo que estamos viendo aquí coincide con los análisis y predicciones occidentales, lo que significa que tiene más indicios de ser cierto. Así es como funciona. Los aviones de combate ucranianos salen en parejas. Un avión vuela bajo y rápido hacia el objetivo, transportando una carga de bombas planeadoras de precisión para atacar a las fuerzas rusas en la zona gris o cerca de ella. Cuando se acerca a su punto de lanzamiento, asciende bruscamente. La subida se debe a la física, ya que una bomba planeadora no tiene motor. Mientras más alto y rápido estés cuando la sueltas, más energía cinética lleva y más lejos vuela antes de que la gravedad la haga caer. Así que el bombardero se mantiene bajo para quedarse debajo del horizonte del radar y luego sube rápidamente en el último momento para lanzar sus bombas lo más lejos posible. La física detrás de esto coincide con lo que Rusia ha estado usando, al menos hasta ahora.
Pero el problema con esa subida es que te expone. Un jet pegado al terreno es difícil de ver y derribar. En el momento en que asciende para lanzar sus bombas, aparece en el radar ruso, y es exactamente cuando un caza ruso en patrulla podría atacar. Aquí es donde el segundo jet ucraniano se gana su lugar. La segunda aeronave, que normalmente es un F-16, se mantiene a distancia y a mayor altura, con un misil aire-aire listo. Si un Su-35 o Su-30 ruso se lanza hacia el bombardero, el escolta dispara. En el caso del F-16, ese misil es el estadounidense AIM-120 AMRAAM. Ahora bien, ese AMRAAM podría no derribar realmente al avión ruso. En esta guerra, las distancias son grandes, los cazas rusos son rápidos, y un misil disparado así suele buscar forzar una reacción más que causar una baja. Forzar una reacción es justo el objetivo y suele ser suficiente. Un piloto ruso que ve un AMRAAM acercándose hacia él tiene que retirarse, abandonar su interceptación y tomar medidas evasivas. En segundos, el bombardero ucraniano soltó su carga y regresó. La fuente rusa también enfocó a los pilotos ucranianos. Conciencia situacional, señalando que en el momento en que los cazas rusos despegan, los ucranianos abortan y huyen del campo de batalla. El ruso que evade podría disparar apresuradamente un R-37 o un R-77 propio. Pero para entonces, los ucranianos normalmente ya están huyendo a toda velocidad y rastreando ese misil todo el tiempo. La táctica de escolta en esta etapa no busca ganar combates aéreos, sino asegurar que el bombardero pueda soltar la carga sin problemas y salir con seguridad. Para entender por qué Ucrania necesita urgentemente ese escudo, debemos hablar de la única arma que ha definido la guerra aérea sobre Ucrania más que cualquier otra. Esa arma es el R-37M. Por eso los pilotos ucranianos han volado tan bajo durante la guerra que casi tocan las copas de los árboles con sus aviones. El R-37M es un misil aire-aire ruso de largo alcance que lleva el interceptor MiG-31, BM, y, cada vez más, el Su-35 y el Su-57. Dependiendo de la fuente y la variante, su alcance se estima entre 150 y 400 kilómetros y vuela a una velocidad de 5 a 6 veces la del sonido. Ahora, esas cifras llamativas deben tomarse con mucha cautela. La cifra de 300 a 400 kilómetros supone un lanzamiento a gran altitud desde un MiG-31 con su potente radar. Pero el misil aquí es disparado desde un Su-35 con un radar más pequeño, así que su alcance práctico es considerablemente menor. La versión de exportación, la RVD, se anuncia con un alcance de hasta 200 kilómetros, y probablemente esté más en línea con lo que el misil realmente logra. Pero incluso el alcance conservador supera el alcance de cualquier arma con la que Ucrania pudiera responder durante la mayor parte de la guerra. El Instituto Real de Servicios Unidos, con sede en Londres, informó que desde octubre de 2022, Rusia disparaba hasta 6 R-37M al día contra la Fuerza Aérea Ucraniana. Los pilotos ucranianos dijeron a reporteros que el misil rara vez logra derribar por completo al objetivo, pero eso casi no importa. Su función no es necesariamente destruir, sino disuadir a Ucrania de desplegar sus propios aviones. Simplemente intentar montar una defensa a gran altitud puede ser potencialmente fatal cuando se enfrentan misiles aire-aire de largo alcance, haciendo que el simple acto de ascender sea una decisión potencialmente mortal. Sus pilotos de MiG-29 y Su-27 tuvieron que volar bajo para ocultarse de radares y cabezas buscadoras de los misiles rusos, usando el terreno y el eco del suelo. Allá abajo estaban más seguros del R-37M, pero ahora eran vulnerables al fuego terrestre y a los propios aviones rusos que lanzaban bombas planeadoras que trataban de detener. Ucrania ya ha tenido una baja como resultado de esto. A mediados de mayo de 2026, canales de Telegram de la aviación rusa afirmaron que un Su-35 derribó un F-16 ucraniano cerca de Sumy usando un misil de largo alcance de la serie R-37. Si esto es cierto, sería la primera vez que un F-16 ucraniano se pierde en combate aire-aire y no por fuego terrestre o accidente. Eso por sí solo te da una idea del peligro potencial del R-37M en un lugar donde simplemente ser detectado puede costarte la vida. Esa es la amenaza que la táctica de escolta intenta manejar, lo que nos lleva de vuelta a los misiles en manos ucranianas y a la aritmética de quién puede alcanzar a quién y desde qué distancia. El F-16 es, a mediados de 2026, el mejor escolta que tiene Ucrania. Lleva un radar moderno, equipo de guerra electrónica eficaz y el AIM-120, que pertenece a una familia de misiles similares pero a la vez muy diferentes entre sí.
Las variantes más antiguas alcanzan aproximadamente 75 kilómetros, mientras que la versión más nueva que se informa que Ucrania tiene, el AIM-120C8 de Ucrania, extiende ese alcance hasta unos 160, es un arma seria. Pero el canal ruso también señaló que Ucrania no siempre tiene un F-16 disponible, así que improvisa mezclando y combinando un Su-27 de la era soviética, cubriendo desde arriba a un MiG-29, ambos dependiendo del viejo misil R-27, o incluso un Su-27 cubriendo a otro Su-27. El R-27 es un arma mucho más antigua y de mucho menor alcance, lo que te dice hasta qué punto Ucrania se las arregla con lo que tiene. Y tenemos que regresar a las estadísticas del inicio de este informe. A pesar de esta táctica, Rusia todavía tiene más bombarderos y más cazas en el cielo sobre la zona gris, y todavía lanza muchas más bombas. No hay paridad aérea aquí, todavía no. En cambio, Ucrania ha logrado disputar un espacio aéreo que antes debía ceder totalmente. Así que la táctica es una solución temporal, y lo que podría convertir esa solución en algo realmente decisivo es un misil que finalmente tenga más alcance que la amenaza. Y resulta que un misil así ya viene en camino. Viene a bordo del Saab JAS-39 Gripen. A finales de mayo de 2026, Suecia y Ucrania anunciaron el paquete de aviones de combate occidentales más grande que Ucrania haya conseguido, donde Suecia donará hasta 16 de sus aviones Gripen C y D en servicio, y se espera que los primeros lleguen a principios de 2027, mientras que Ucrania tiene la intención de comprar hasta 20 nuevos aviones Gripen E y F, financiados con 2.5 mil millones de euros o alrededor de 2.8 mil millones de dólares provenientes de un préstamo de la Unión Europea, con entregas proyectadas a partir de 2030. Todo esto está bajo una carta de intención firmada en octubre de 2025, dejando la puerta abierta a una flota de entre 100 y 150 aeronaves. Suecia ha sido explícita al decir que el paquete también incluye armamento avanzado aire-aire, como el Iris-T, el AMRAAM y, de manera crucial, el Meteor. El Meteor es la pieza clave en la historia que contamos. En lugar de un motor cohete que se agota en segundos y deja al misil planeando, el Meteor utiliza un ramjet regulable que sigue produciendo empuje. Eso le da una zona de no escape mucho mayor a larga distancia. Saab oficialmente indica su alcance como más de 100 kilómetros y reporta que es posible que llegue a 200 kilómetros. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos también ha calificado al Meteor como el misil aire-aire más capaz que actualmente está en servicio en aviones de combate occidentales. Pero aquí está la razón por la que eso cambia la táctica de escolta. De los misiles disponibles para Ucrania, solo el Meteor tiene el alcance efectivo para realmente amenazar a un Su-34 que lanza bombas planeadoras desde 60 a 100 kilómetros detrás de la línea del frente. Los AMRAAM en los F-16 y los misiles Mika en los Mirage 2000 franceses de Ucrania simplemente no tienen ese alcance en condiciones reales de la línea del frente. En la práctica, si el escolta ucraniano dispara un AMRAAM, en su mayoría solo asustará al caza ruso y hará que se retire. Pero si pones un Meteor en un Gripen que está volando, ese mismo función de cobertura aérea, de repente el escolta puede alcanzar y realmente derribar al bombardero ruso que está haciendo el bombardeo con bombas planeadoras en primer lugar. Cabe destacar que el Meteor no iguala el alcance máximo del R-30 y 7M, pero supera al viejo R-27, supera incluso al AMRAAM más nuevo y está a la par del R-77. Para una fuerza aérea en desventaja de alcance durante 3 años, eso es un cambio profundo. Además, el Gripen es clave para Ucrania por motivos que trascienden el misil. Se diseñó en la Guerra Fría para sobrevivir a guerras como la que vive Ucrania. Puede operar fuera de sus bases principales y usar carreteras comunes, con un equipo reducido y ciclos rápidos entre misiones, suponiendo que los misiles soviéticos harían cráteres en sus aeródromos desde el primer día. La aeronave se conecta a enlaces de datos de la OTAN y cuenta con un radar y sistema de guerra electrónica más moderno que los F-16 donados antiguos. Pero una táctica como esta no solo necesita misiles. Aquí hay 3 partes vitales: misiles para proteger a los bombarderos, aviones para volar y las bombas reales para lanzar. El verano de 2026 es tan importante porque parece que las estrellas se han alineado para que todo llegue al mismo tiempo. Pero antes de profundizar en esto, asegúrate de darle al botón de suscribirte si quieres mantenerte al día con el programa militar. Publicamos videos diarios sobre los acontecimientos más destacados de la guerra en Ucrania y más allá. Volviendo a la trifecta de una misión de escolta exitosa.
Primero tenemos las bombas. Durante la mayor parte de la guerra, la ventaja de las bombas planeadoras fue completamente de Rusia. A principios de 2025, Rusia estaba lanzando alrededor de 3.500 bombas planeadoras al mes, más de 100 al día a lo largo del frente. El total mensual alcanzó un récord de más de 5.700 en enero de 2026, y Rusia probablemente lanzó alrededor de 85.000 de estas bombas solo en 2024 y 2025, y también ha planeado fabricar 120.000 de ellas en 2025. Los kits son sorprendentemente baratos. Cuestan unos $20.000 cada uno, por eso Rusia puede lanzarlos en grandes cantidades. Ucrania no puede igualar ese volumen, dado que la mayor parte de su industria militar se basa en drones. Pero ya no tiene que empezar desde cero. Ha recibido bombas planeadoras estadounidenses como JDAMs de mayor alcance. Y en mayo de 2026, Ucrania presentó su primera bomba planeadora desarrollada localmente, llevando una ojiva de aproximadamente 250 kilogramos al combate a través del Brave One Defense Tech Hub. Más bombarderos ucranianos llevando más bombas ucranianas significa más salidas que necesitan escolta, que es precisamente la razón por la que la táctica en parejas está surgiendo en 2026 y no hace un año. En segundo lugar, los misiles. Un escolta solo es tan bueno como el arma que lleva, y los aliados de Ucrania están reponiendo ese arsenal. A mediados de junio de 2026, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció que Alemania entregaría una cantidad no revelada de varios cientos de misiles aire-aire de sus propios arsenales, además de nuevos sistemas de defensa aérea Iris-T, una contribución de $400 millones para munición de defensa aérea para Ucrania, y otros $200 millones para misiles interceptores Patriot PAC-3, bajo iniciativas de adquisición respaldadas por la OTAN. Pistorius no especificó cuáles misiles, pero los candidatos obvios son los AIM-9 y AIM-120, que actualmente arman los F-16 de Ucrania, o los Iris-T y Meteor, que armarán los Gripen en el futuro. Es la munición esencial para que funcione la táctica de escolta, entregada justo cuando Ucrania empieza a usarla en serio. Tercero, los aviones de combate. Aquí entra Bélgica, y el compromiso es mayor de lo que aparenta. Bélgica ha presentado un plan para entregar toda su flota de F-16, compuesta por 53 aviones a Ucrania, para el año 2029, mientras realiza la transición al F-35. El cronograma incluía 7 aviones en 2026, de los cuales 3 volarían y 4 serían desmantelados para repuestos. Luego, 5 más en 2027, 14 en 2028 y 27 en 2029. Eso se suma a los F-16, ya prometidos por los Países Bajos, con 24, Dinamarca con 19 y Noruega con 6. La aportación de Bélgica la haría uno de los mayores donantes individuales de la coalición. Solo hay un detalle. Bélgica solo enviará sus aviones con la condición de que reciba los nuevos F-35. Ya los ordenó, pero los F-35 se han retrasado y la mayoría llegará hasta finales de la década. Se informó que los 6 F-16 de Noruega, para abril de 2026, no habían llegado a Ucrania, pues algunos seguían siendo reacondicionados en Bélgica y otros fueron entregados en piezas. Los cazas donados suelen tener décadas y requieren meses o años de inspección y reacondicionamiento antes de usarse en combate, y Ucrania ya ha confirmado la pérdida de 3 F-16 en la guerra. Así que, aunque Ucrania está obteniendo una fuerza de cazas occidentales, es una mejora gradual en lugar de una adquisición repentina de la noche a la mañana. Aunque esta táctica funciona bien en la zona gris, Ucrania podría no necesitar permanecer únicamente en ella por mucho tiempo. En junio de 2026, un canal de Telegram afiliado al ejército ruso afirmó que Ucrania había utilizado un nuevo misil suministrado por Estados Unidos, el AGM-188 Rusty Dagger, para atacar una planta de semiconductores llamada Siburka en la ciudad rusa de Voronezh. Como otras afirmaciones rusas, esto no ha sido confirmado por Kiev ni Washington. Sin embargo, el arma es notable. El Rusty Dagger es el producto de un programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llamado ERAM, la munición de ataque de alcance extendido, que se lanzó a principios de 2024 con un propósito claro: dar a Ucrania un arma de ataque de largo alcance asequible y fácil de producir en masa, y hacerlo más rápido que los plazos normales de adquisición. El misil es un híbrido entre un misil de crucero y una bomba guiada, con un tamaño que cabe en el mismo espacio que una bomba MK-82 estándar de 220 kilogramos. Cualquier aeronave que pueda llevar esa bomba también puede transportar el misil. La parte importante aquí es el alcance reportado,
que supuestamente es de más de 930 kilómetros, cuando se utiliza una ojiva más modesta de 45 kilogramos. El primer lote de producción de 840 misiles estaba programado para entregarse en octubre de 2026. Y a Ucrania se le autorizó comprar hasta 3.350 de ellos en total. Así que el debut en junio de 2026 implica que cierta cantidad de misiles ya han llegado a Ucrania y probablemente están siendo puestos a prueba sobre objetivos reales. La forma y el tamaño del misil también son clave. Si es compatible con cualquier aeronave capaz de portar JOTIM, un solo escuadrón de 12 F-16 podría desplegar hasta 144 de estos misiles en una sola salida. Esa es la misma mentalidad de plataforma flexible que respalda la táctica de escolta, solo que se amplía desde la zona en disputa hasta dentro de Rusia. El F-16 y el Gripen pueden volverse aviones tipo navaja suiza, lanzadores de bombas planeadoras, escoltas con misiles o lanzadores de misiles de crucero de largo alcance, según lo que se requiera. Esto no significa que Ucrania haya ganado la guerra aérea. Rusia aún tiene la mayor fuerza aérea, más bombas y el misil de mayor alcance. Los Gripen tardarán años en llegar en cantidades significativas. Quizá presenciamos el momento clave en la guerra de Ucrania. En medio de todas las maquinaciones de Putin y sus intentos de dividir a la OTAN y evitar que Ucrania reciba lo que necesita para defenderse, la OTAN acaba de hacer algo enorme. Una triple andanada de decisiones acaba de poner a Ucrania al borde de la victoria. Putin ahora enfrenta su peor pesadilla. Él quería dividir, pero acaba de crear una OTAN más unida y una Ucrania más fuerte. Todo esto mientras cada uno de sus planes para 2026 se va por el caño. El 7 de julio inició la cumbre de la OTAN en Ankara. Se ha especulado mucho sobre lo que decidiría la OTAN mientras sus miembros presentaban sus nuevos planes para fortalecer la alianza y asegurar que Ucrania pueda seguir defendiéndose de Rusia. Esta cumbre terminó siendo algo más que una forma de defenderse de Putin. Los miembros de la OTAN tomaron 3 decisiones contundentes que han causado impacto en el Kremlin. Y nadie sentirá más el poder de esas ondas de choque que Vladimir Putin, quien no puede hacer nada más que observar cómo el rumbo de la guerra en Ucrania ha cambiado para siempre. Empezaremos con la decisión clave recién tomada por la OTAN, al comprometer una ayuda masiva para Ucrania. Lo más relevante desde Ankara es que miembros europeos de la OTAN y Canadá acordaron destinar unos $80.000 millones en apoyo militar a Ucrania para 2026. Se rumoraba este movimiento en las semanas previas a la cumbre y la OTAN cumplió, pero luego fue aún más allá. La OTAN no solo ha prometido $80.000 millones para 2026, también ha dicho que mantendrá un nivel comparable de asistencia militar en 2027. Esto significa que Ucrania obtuvo de Ankara una promesa de ayuda militar por 2 años, sumando $160.000 millones, y todo esto proviene de los 31 miembros de la OTAN con Estados Unidos quedando fuera. Pero ojo, no todo ese dinero es nuevo. El Kyiv Post señala que el compromiso de $160.000 millones está vinculado a la línea de crédito de $103.000 millones que la Unión Europea ha establecido para apoyar a Ucrania en 2026 y 2027. Sin embargo, se necesitará más financiamiento, pues los programas actuales no cubren todo. El único obstáculo ahora es que la OTAN debe decidir cuánto aportará cada uno de sus miembros a esta enorme ayuda. Ucrania lo necesitaba, quizá más de lo que crees. Se habla mucho de los problemas financieros de Rusia causados por la guerra demencial de Putin. Hemos hecho varios videos explicando que Rusia está al borde de un colapso financiero. Sin embargo, Ucrania no está en una buena posición económica. Eso no sorprende. Más de 4 años de guerra agotan a cualquier nación. En marzo, la BBC informó que el presupuesto de Ucrania para 2026 era de $112.000 millones, de los cuales el 60% se destinaba al esfuerzo bélico. El principal problema de Ucrania era un déficit de $45.000 millones en su presupuesto. La nueva medida de la OTAN lo cubre y da margen para que Ucrania se enfoque en su gente y construya una pequeña red de seguridad en caso de que la guerra continúe hasta 2028 o más. En el mismo mes del informe de la BBC, Bloomberg advirtió que Ucrania podría quedarse sin dinero a finales de junio, siendo la posible retirada de ayuda uno de los mayores riesgos. Ahora sabemos que Ucrania no se quedó sin fondos. El veto de Hungría al préstamo de la Unión Europea desapareció tras la destitución de Viktor Orbán y Ucrania tiene un respiro. Más que un respiro, cuenta con un compromiso de 2 años por los miles de millones de dólares que necesita para financiar su guerra, ya que la OTAN ha dado su apoyo más claro a Ucrania a largo plazo. Ucrania estaba al filo de una crisis financiera. La OTAN acaba de alejar a Ucrania del borde del abismo.
Rusia sigue al borde y ya no hay más ayuda para Putin. Sabemos en qué estará pensando Putin a partir de ahora. Rusia necesita actuar rápido para cambiar el rumbo de 2026 y la mejor manera de hacerlo es lanzar más misiles contra Ucrania que nunca antes. Pero eso nos lleva al segundo golpe del trío que Ankara le dio a Rusia. Estados Unidos dará a Ucrania permiso para fabricar sus misiles Patriot. Cuando el equipo de Ucrania llegó a Ankara, su petición principal eran más misiles de defensa aérea, especialmente interceptores Patriot, y en gran cantidad. La amenaza de misiles balísticos de Rusia es una de sus principales ventajas sobre Ucrania. La falta de interceptores Patriot permite a Rusia causar más daño que antes. Aunque algunos cuestionan el compromiso de Estados Unidos con Ucrania por no participar en el anuncio de financiamiento, la administración de Trump ha entregado lo que Ucrania necesita. Estados Unidos no enviará más misiles Patriot, sino que le dará a Ucrania la valiosa oportunidad de fabricarlos por sí misma. Durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: «Les vamos a dar el derecho de fabricar misiles Patriot, les mostraremos cómo hacerlos. De esta manera, no pueden quejarse de que no les estamos dando lo suficiente, es un esquema de háganlos ustedes mismos». Aunque la declaración suene un poco insultante, será música para los ucranianos. Estados Unidos solo permitió a Alemania y Japón producir misiles Patriot anteriormente. Ucrania va a unirse a una lista muy selecta, pero es una lista de la que Ucrania necesitaba desesperadamente formar parte. Zelensky dejó claro antes de la cumbre de Ankara que conseguir más misiles de defensa aérea es la prioridad de Ucrania. Podemos hacer todo por nosotros mismos, pero en defensas aéreas necesitamos la determinación de nuestros socios, añadió Zelensky. Aunque no parecía que Ucrania hubiera salido de Ankara con promesas de más interceptores Patriot, esta actitud de hacerlo por su cuenta puede beneficiarla. Ucrania ha desarrollado una notable industria de defensa desde la invasión de Putin. En 2026 se proyecta que esa industria tendrá una capacidad de producción de $55.000 millones, lo que es 55 veces más que cuando Putin invadió. En otras palabras, Ucrania tiene las instalaciones para fabricar misiles Patriot. Ya tiene el permiso y, según Trump, recibirá orientación de Estados Unidos para iniciar sus procesos de fabricación lo antes posible. Porque esto es una gran victoria para Ucrania. Basta con observar el ataque de misiles y drones que Rusia lanzó contra Ucrania la noche del 6 de julio para responder. Durante el ataque, Ucrania no logró interceptar ninguno de los 23 misiles Iskander-M que Rusia lanzó, informa Bloomberg. El medio también señala que 6 misiles Zircon y Onyx también lograron atravesar las defensas aéreas de Ucrania. Ante la escasez de interceptores Patriot, la tasa de intercepción de misiles Iskander en Ucrania cayó drásticamente en 2026. A inicios de año, Ucrania interceptaba cerca del 80% de esos misiles, pero para mediados de mayo, la cifra cayó a menos del 40%. Excepto por un breve periodo en que lo superó, la tasa ha disminuido desde entonces. Si Ucrania fabrica interceptores Patriot, podrá abastecer sus defensas aéreas y reducir la efectividad de los ataques aéreos rusos. Pero como con la ayuda, hay una salvedad: tiempo. Siguen existiendo dudas sobre cuán rápido Ucrania podrá llegar al punto de fabricar interceptores Patriot. Menos aún fabricarlos a la escala necesaria para contrarrestar los ataques de misiles balísticos de Rusia. Trump piensa que Ucrania dominará la producción con relativa rapidez una vez que Estados Unidos le muestre cómo hacerlo. Pero basándonos en licencias anteriores, podría tomar bastante tiempo. Japón tardó 2 años en iniciar la producción de misiles Patriot, según Defense Express. Parece que Alemania comenzará a entregar sus primeros misiles Patriot en 2027 y la producción en su línea de fabricación prevista se estableció en 2024. Esto podría ser un proyecto de años para Ucrania. Ninguno de esos licenciatarios enfrenta un ataque directo actualmente. Ucrania tiene más motivación que Japón o Alemania para iniciar la producción y ha mostrado gran agilidad al llevar sus armas de precisión de la idea a la producción en masa rápidamente. Aún así, Ucrania podría tardar años en ver los beneficios de esta decisión. Ucrania requiere que socios de la OTAN entreguen interceptores Patriot mientras se prepara. Aquí vemos un paso clave para que Ucrania refuerce sus defensas aéreas ante misiles balísticos rusos. Así llegamos al tercer golpe de Ankara a Rusia. La OTAN dio otro gran paso que integra a Ucrania más profundamente que nunca en el entorno de seguridad europeo. Pero antes de revelar cuál es ese movimiento, este es el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y activar la campana de notificaciones para que siempre veas lo que tenemos preparado para ti. La última jugada que la OTAN hizo en Ankara fue más una señal política que un apoyo real a Ucrania.
Pero fue una señal que Putin no quiso ver. La OTAN ha declarado colectivamente que Ucrania es un contribuyente a la seguridad para la zona euroatlántica. Esto parece algo menor a simple vista. Incluso podrías argumentar que Ucrania ha ocupado esta posición durante mucho tiempo, especialmente porque está construyendo alianzas de defensa en toda Europa y se ha convertido en la nación de referencia para la producción de drones. Sin embargo, contribuyente a la seguridad importa. Porque la OTAN es muy específica con el lenguaje que utiliza, y este término en particular normalmente solo se usa cuando la organización está evaluando si una nación puede convertirse en miembro de la OTAN. Lo que vimos de la OTAN es la señal más clara hasta ahora de que se está considerando a Ucrania para su ingreso. Esto no implica que el ingreso de Ucrania vaya por la vía rápida. Aún existe mucha oposición a su ingreso a la OTAN, sobre todo porque sigue la guerra con Rusia. Y esa oposición tiene sentido. Si Ucrania se convierte en miembro ahora, la invasión de Rusia inevitablemente llevaría a activar el artículo 5, lo que involucraría a los demás miembros de la OTAN en la guerra que inició Putin. La membresía ahora sería una escalada que la OTAN no puede permitirse, pues podría hacer que Putin pierda el control. Aún así, usar este término es una señal clara para el líder de Rusia. También reconoce el argumento de Zelensky para la membresía de Ucrania en la OTAN presentado antes de la cumbre de Ankara. ¿Realmente crees que será correcto dejar fuera a Ucrania de la OTAN, un país y un pueblo con este nivel de capacidad de defensa?, cuestionó Zelensky, y agregó: si ya tenemos estas capacidades, si los ucranianos ya saben pelear así, entonces sí tiene sentido que estas capacidades se conviertan en parte de la defensa colectiva de la alianza. Eso nos haría a todos más fuertes. Zelensky tiene razón. Además de la fuerza de Ucrania, hay más factores a considerar. La OTAN reconoce ambos argumentos, así que al llamar a Ucrania contribuyente de seguridad indica que será considerada para la OTAN tras la guerra. Y, de igual manera preocupante para Putin, también es una señal de que la OTAN cree que Ucrania va a salir victoriosa en esa guerra, lo que despejaría el camino para su membresía. Lo que estamos presenciando aquí es un verdadero momento decisivo de la guerra en Ucrania. La OTAN envía sus señales más claras de apoyo a largo plazo a Ucrania, lo cual importa por una razón sencilla. Es una bofetada a la estrategia de Putin de dividir a la OTAN para que Rusia pueda conquistar Ucrania. El presidente de Rusia no ha ocultado su estrategia respecto a la OTAN. La división es el objetivo. Cuantas más fracturas pueda crear dentro de la OTAN, más tiempo le toma a la organización tomar decisiones, lo que le da a Putin el tiempo para hacer lo que quiera. Hill dice que Putin ve crear esta división como la única forma en que Rusia puede derrotar a la OTAN. En un sentido militar convencional, toda la fuerza de la OTAN superaría a Rusia. Una guerra directa, aunque posible, podría significar el fin para Rusia. Es preferible buscar el fin de la OTAN sembrando división, no por la fuerza. El apoyo a Ucrania ha sido una de esas semillas. Desde la llegada de Donald Trump al poder, los líderes rusos han intentado manipular a Estados Unidos y habrían disfrutado oír a Trump criticar a la OTAN en años recientes. Esa condena no ha terminado. En la conferencia en Ankara, Donald Trump afirmó que EU licenciaría misiles Patriot a Trump y calificó a España como causa perdida y socio terrible en la OTAN. Eso parece haber sido resultado de que España no permitió que Estados Unidos usara bases militares en su territorio para la Operación Furia Épica. Aún así, muestra que Putin puede aprovechar oportunidades en la OTAN. Putin busca hacer caer a la OTAN. Surgen preocupaciones de que Rusia planee una acción militar, posiblemente en el Báltico o Polonia, y la división promovida por Putin sería clave. Lo que la OTAN acaba de hacer en Ankara, especialmente en lo que respecta a Ucrania y el apoyo que está recibiendo, es enviarle un mensaje a Putin. ¿División? ¿Qué división? Al menos en lo que respecta a Ucrania, la OTAN está mostrando precisamente el tipo de frente unido que Putin no quiere ver. Claro, Estados Unidos no está contribuyendo al compromiso financiero, pero ha dado un paso importante al autorizar los misiles Patriot. Que Ucrania pueda unirse a la OTAN en el futuro representa un golpe mortal para los planes de Putin de dividir a los miembros de la OTAN hasta dejar a Ucrania aislada. Los mejores planes de Putin han salido mal. La OTAN ha enviado señales políticas importantes, especialmente con el acuerdo de los misiles Patriot, mostrando que Ucrania se ha ganado suficiente respeto dentro de la OTAN como para ser tratada como un socio clave. Ese acuerdo no se trata solo de fabricar misiles. Admite que Ucrania ahora puede fabricar esos misiles, algo que no ocurría antes de la invasión de Putin. Putin no está contento con nada de esto, y si necesitas señales que te lo demuestren, solo tienes que ver las palabras que está diciendo su portavoz del Kremlin tras lo ocurrido en Ankara. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, calificó como catastróficos e irresponsables el resultado de Ankara y las decisiones de la OTAN.
Eso no es una condena enérgica, es el pánico del Kremlin expresándose en voz alta. Esto es catastrófico para Rusia. La OTAN le dio a Ucrania las llaves de la victoria al garantizar que Ucrania recibirá financiamiento durante al menos los próximos 2 años, además de todo lo demás. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, criticó las afirmaciones rusas de que la OTAN se desmorona por los debates internos provocados por tácticas de división rusas. Rutte dice que el debate no es una señal de debilidad. El debate ocurre en democracias que funcionan, algo de lo que Putin no sabría nada. Lo que realmente ha asustado a Rusia tras Ankara es el cambio en la política de la OTAN. En Ankara, la OTAN le dijo a Rusia que ya no busca gestionar una crisis en Ucrania. La OTAN financia una victoria ucraniana que considera inevitable, mientras el ejército ruso se debilita y Putin lleva a su país al olvido económico. Esto ya no se trata de sobrevivir, se trata de ganar. La OTAN ha convertido lo que antes era una situación de crisis en una oportunidad para acabar con la agresión rusa de una vez por todas. Nada de esto ha salido según el plan de Putin. Consideró positiva la afirmación de Estados Unidos de que reduciría su presencia militar en Europa. Sin embargo, logró que los miembros europeos de la OTAN y Canadá se comprometieran a apoyar a Ucrania con más firmeza y hacer una oposición más fuerte a Rusia que antes de que Putin invadiera Ucrania. Europa se está desvinculando de Estados Unidos en este tema. El debate sobre si esto es bueno o malo podría ser eterno, pero esta desvinculación solo indica que Europa necesita fortalecerse como colectivo. La misma Europa que representa una amenaza mucho más directa para Rusia, simplemente por su proximidad, que Estados Unidos. El compromiso de ayuda muestra a Europa usando su músculo económico, aunque aún lejos de su máximo potencial. Eso preocupa a Putin, pues ya llevó a Rusia tan lejos como pudo financieramente. Y peor aún para el líder de Rusia, el apoyo a Ucrania no es unilateral. Esto es integración. Ucrania es tan valioso socio de defensa para la OTAN como la OTAN lo es para Ucrania, especialmente cuando se trata de drones. El plan de la OTAN es asegurarse de que Ucrania gane hoy para que la OTAN pueda representar una amenaza mayor para Rusia mañana. Los miembros de la OTAN ya se han comprometido a dedicar el 5% de su Producto Interno Bruto cada año al gasto en defensa para 2035. Estamos viendo acuerdos de defensa que se están concretando por toda Europa, muchos de los cuales involucran a Ucrania. Putin buscaba un continente dividido, pero solo logró crear un monstruo que apoyó a Ucrania de forma inesperada para Rusia. Rusia aparentemente fue sorprendida tras la cumbre de Ankara. No debió ser así. Los rumores sobre los planes de la OTAN circularon semanas antes y los cubrimos. En nuestro video explicamos cómo la promesa de $80.000 millones de la OTAN superaría todo lo que Ucrania ha pedido. Ucrania llamó y Europa respondió de una manera asombrosa. Países Bajos, Alemania, Bélgica y el Reino Unido acaban de unirse para hacer algo asombroso por Ucrania. El presidente Zelensky acaba de recibir casi todo lo que pidió y más, ya que Europa ha entregado precisamente lo que Ucrania necesita para llevar la guerra a Rusia. Ahora, el siguiente paso es sencillo. Ucrania ve y destruye a Rusia. La última reunión de Ramstein ya pasó, y Ucrania salió ganando más que en casi todas las ocasiones anteriores. ¿Cuánto más? Bueno, Ucrania salió de la reunión con una nueva serie de paquetes de ayuda que suman alrededor de $4.000 millones. No se trata de promesas vagas. Ese dinero llegará en forma de los tipos precisos de armas que Ucrania necesita en su guerra contra Rusia, y nada menos que el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, lo ha confirmado. En una conferencia tras la reunión, Fyodorov comentó que los aliados de Ucrania ven una nueva oportunidad disponible y expuso lo que parte de la nueva ayuda proporcionará. Hoy se anunció uno de los mayores paquetes de ayuda del programa Pearl, por $1.000 millones. También se presentó un paquete para artillería de largo alcance, con sistemas capaces de superar los 30 kilómetros, declaró Fyodorov. Lo clave es que probablemente sea uno de los mayores paquetes de ayuda del programa Pearl. Pearl significa Lista de Requisitos Priorizados de Ucrania y es un programa establecido por Estados Unidos que permite a los otros socios de Ucrania comprar armas fabricadas en Estados Unidos que luego se entregan directamente a Ucrania. Se elimina al intermediario, las armas ya no tienen que llegar a un país para almacenarse antes de su entrega. En cambio, Ucrania señala lo que quiere y la ayuda se gasta en esas armas que van directamente a Ucrania.
Pearl ya ha supervisado grandes donaciones de ayuda. Para finales de 2025, los miembros y socios de la OTAN habían prometido más de $4.000 millones a Pearl, aunque a lo largo de varios meses, y se esperaba que mucho más dinero fluyera hacia el programa en 2026 y más allá. Ahora estamos viendo que eso sucede. $1.000 millones extra para Pearl significan muchas armas occidentales que Ucrania necesita para complementar su propia producción nacional de drones y armamento. Pero Pearl no es todo, ni cerca. En la introducción del video mencionamos 4 países que están incrementando su ayuda y apoyo para fortalecer a Ucrania. Comenzaremos con Bélgica. Una noticia relevante del formato Ramstein fue que Bélgica finalmente transferirá algunos F-16 prometidos a Ucrania hace años. 7 pronto aterrizarán en territorio ucraniano, 3 de los cuales están listos para el combate y en perfectas condiciones, mientras que los otros 4 son aviones que Ucrania puede desmantelar para obtener piezas y así mantener el resto de su flota de F-16. Eso mejora mucho la promesa previa de Bélgica de transferir solo 4 F-16 no aptos para combate, informa RBC Ucrania. Y también es una señal de que Bélgica finalmente está superando los retrasos que en el pasado la obligaron a posponer las entregas. Tanto Bélgica como Noruega han estado retrasando la entrega de 36 F-16 prometidos a Ucrania, y en el caso de Bélgica, la razón es que está esperando la entrega de F-35 de Estados Unidos antes de poder avanzar. Los F-16 de Noruega están en una base belga esperando reparaciones retrasadas, según RBC Ucrania. Que Bélgica haya hecho esta promesa es algo enorme para Ucrania. Significa que las excusas y los retrasos finalmente están quedando atrás y la Fuerza Aérea de Ucrania finalmente se fortalecerá, con aviones que muchos argumentarán que deberían haber estado en los cielos defendiendo a Ucrania y destruyendo a Rusia desde hace años. A continuación, el Reino Unido. No se puede acusar al Reino Unido de retrasar o frenar su apoyo a Ucrania. Ha sido constantemente uno de los partidarios más fervientes de Ucrania, habiendo ya establecido acuerdos de cooperación para la producción de drones. También ha buscado liderar la coalición de los dispuestos, que planea dar garantías de seguridad y posiblemente tropas en Ucrania al finalizar la guerra. En Ramstein, el Reino Unido buscó empeorar la situación para Rusia y mejorar la de Ucrania entregando más ayuda. ¿Qué significa más? Cientos de misiles y miles de drones, todo pagado con los ingresos de los activos rusos retenidos en el Reino Unido. RBC Ucrania informa que el Reino Unido prometió un paquete de 852 millones de libras para Ucrania, que incluirá financiamiento para 150.000 drones fabricados en Ucrania, así como 350 misiles para los sistemas de defensa aérea de Ucrania. Siguiendo con la protección aérea, el Reino Unido también proporcionará radares más modernos para los sistemas de Ucrania, para ayudar a Ucrania a detectar amenazas entrantes que pueda destruir con sus misiles y drones interceptores. Lo que vemos aquí es el fortalecimiento de lo que se ha convertido en una de las alianzas más fuertes de toda Europa. El Reino Unido reiteró su apoyo a Ucrania, pese a su propia crisis tras la dimisión del exsecretario de Defensa John Healey y la renuncia del primer ministro Sir Keir Starmer en medio de disputas sobre el gasto militar. Ucrania agradecerá la ayuda y el apoyo extra en defensa aérea, ya que lo que dará el Reino Unido coincide con los compromisos asumidos por Alemania en la reunión de Ramstein. Como parte de sus contribuciones, Alemania ha prometido $400 millones para comprar municiones de defensa aérea para Ucrania, junto con otros $200 millones para adquirir misiles interceptores PAC-3. Ambos llegarán a Ucrania a través del programa Pearl, informa el Kyiv Post. Alemania usa el programa Pearl por 4ª vez desde que se creó y la compra de misiles Patriot es muy importante para Ucrania. Ucrania necesita estos misiles para enfrentar los misiles de crucero y balísticos rusos, y estos han escaseado en el país en meses recientes. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, mencionó otras contribuciones alemanas, incluso fuera del programa Pearl. La defensa aérea sigue siendo prioridad. Entregamos otro sistema Iris-T a Ucrania. Recientemente también hemos acelerado el suministro de misiles guiados Iris, IRST, SLS y SLM. Además, proporcionaremos una cantidad de 3 cifras de misiles aire-aire de nuestras propias reservas. Reino Unido y Alemania priorizan defensas aéreas en su ayuda militar por una razón importante. Ucrania necesita urgentemente más misiles y sistemas modernos. Zelensky afirmó que dejó eso claro al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su discurso de apertura en el formato Ramstein. Ayer le expuse 2 temas urgentes a Mark. Primero, la cantidad de sistemas de defensa aérea. Segundo, los proyectiles de artillería. Actualmente no hay suficientes de ninguno de los dos. Ambos se necesitan con urgencia, declaró Zelensky, mientras animaba a los jefes de Estado europeos a hacer aún más, no solo para proteger a Ucrania, sino para garantizar la seguridad colectiva de Europa frente a la amenaza rusa.
Y las cifras respaldan a Zelensky. Según los medios Guard de Kharkov, Rusia lanzó 8.150 drones y 211 misiles contra Ucrania en mayo, matando a 274 civiles y dejando heridos a otros 1.763 en el proceso. Esa es la estrategia rusa. Cometer crímenes de guerra para aterrorizar a la población de Ucrania hasta hacerla querer rendirse. Aunque estas cifras son trágicas, lo relevante son las tasas de interceptación. Las defensas aéreas ucranianas derribaron cerca del 90% de los drones rusos, probablemente gracias al gran papel de los drones interceptores. Esa tasa siempre podría mejorar, pero no es la prioridad para Ucrania en este momento. La prioridad para Ucrania es la amenaza de misiles rusos. De los 211 misiles que Rusia lanzó en mayo, Ucrania solo pudo detener el 55%. El número baja drásticamente para los misiles balísticos, de los cuales Ucrania solo pudo interceptar el 17% de los que Rusia disparó. Aquí entran más misiles Patriot y defensas aéreas modernas. Ucrania los necesita urgentemente y Alemania y Reino Unido han comprometido más. Para Ucrania, eso debería darle unos meses más para aumentar su tasa de interceptación de misiles. El efecto secundario es menos muertes de civiles, mayor moral y menor capacidad de Rusia para dañar la retaguardia ucraniana. Menos daño en la retaguardia permite mayor poder ofensivo al frente. En cuanto a la ofensiva, ahí entran los Países Bajos. Hasta ahora, la mayoría de lo que hemos cubierto se centra en que las naciones europeas le den a Ucrania lo que necesita para defenderse de los ataques rusos. Es vital, pero existe esa ventana de oportunidad que mencionó Fyodorov, ya que Ucrania gana impulso contra Rusia. Para los Países Bajos, la reunión de Ramstein fue una oportunidad para reforzar el poder ofensivo de Ucrania, especialmente para dañar a Rusia en territorios ocupados y en su propio país. ¿Qué significa eso? Lo revelaremos pronto. Recuerda que estás viendo el programa militar. Si no te has suscrito, este es el momento para pausar, suscribirte y regresar al video. Para los Países Bajos, la ofensiva fue prioridad. RBC Ucrania informa que los Países Bajos, entre otras cosas, entregarán a Ucrania 700 misiles de crucero como parte de su ayuda. Esto nos lleva a preguntar de dónde saldrán estos misiles. Después de todo, no es como si los Países Bajos tuvieran un gran arsenal de misiles de crucero que puedan entregar a Ucrania mientras aseguran la protección de su propio territorio. Tiene algunos, claro. Por ejemplo, en abril de 2025, los Países Bajos anunciaron que estaban preparando gastar alrededor de $2.000 millones en 175 misiles de crucero Tomahawk. Esos no irán a Ucrania. Estados Unidos tendría que dar luz verde para eso, y además, ni siquiera se acerca a alcanzar la marca de 700 misiles que informa RBC Ucrania. Aquí es donde destaca la genialidad de la donación neerlandesa. Países Bajos no va a proporcionar a Ucrania 700 misiles de crucero de sus propias reservas. En su lugar, financiará la fabricación de 700 misiles Ruter. Parece probable que estos misiles realmente se fabriquen en la planta de producción de Destinus que está en territorio neerlandés, lo que significa que Ucrania no tiene que preocuparse de que Rusia encuentre y destruya sus instalaciones de fabricación. Países Bajos gastará lo necesario para fabricar 700 misiles Ruter y enviará todo el lote a Ucrania. No se ha confirmado cuáles de los misiles Ruter recibirá Ucrania. Hay 3 bloques de estos misiles, siendo el Ruter bloque 1 la base para los otros 2. Esa versión en particular puede recorrer unos 300 kilómetros llevando una carga útil de 150 kilogramos, lo cual es perfecto para la campaña de ataques a media distancia que Ucrania ha estado usando para destrozar por completo la logística rusa desde aproximadamente mayo. El Centro de Análisis de Políticas Europeas agrega que el Ruter Bloque 2 aumenta el alcance a 800 kilómetros y la carga útil a 250 kilogramos. En cuanto al Bloque 3, puede recorrer 2.000 kilómetros para también entregar una carga útil de 250 kilogramos. Eso es suficiente para alcanzar Moscú y más allá, y el misil impacta con la fuerza suficiente para causar mucho daño a las instalaciones petroleras y militares que mantienen en marcha la maquinaria bélica rusa. El Ruter es la solución europea a un problema de fabricación de misiles de crucero que existe desde hace años. Que Países Bajos destine 700 misiles de crucero a Ucrania muestra que toman en serio los comentarios de Fyodorov sobre la ventana de oportunidad. Ucrania ya causa daños importantes en la retaguardia rusa usando drones e híbridos propios de misiles y drones. Si a esa ecuación le sumas cientos de poderosos misiles de crucero de medio y largo alcance, obtienes mucho más daño directamente a las puertas de Rusia, justo en el momento en que los otros socios de Ucrania están reforzando las defensas de Ucrania contra el mismo tipo de armas. 4 aliados de Ucrania usaron la reunión de Ramstein a mediados de junio para enviar un mensaje. Damos a Ucrania lo que quiere y necesita. Ahora, Ucrania debe hacer que Rusia pague por sus acciones en estos más de 4 años.
Fyodorov destacó que la ayuda de estos 4 países contribuye significativamente a las 3 prioridades clave actuales de Ucrania. Nuestro programa antibalístico y de defensa aérea es prioridad, luego sigue la artillería de largo alcance y, en tercer lugar, los drones. Drones ucranianos nos ayudan hoy a frenar al enemigo, realizar ataques a media distancia y golpear objetivos en su territorio, dice Fyodorov. Las defensas aéreas y antibalísticas están cubiertas, así como ataques de alcance medio y la capacidad de atacar objetivos dentro de Rusia. Si Ucrania recibe misiles Router Block 3, pide y recibirás Ucrania. Esto es lo que significa para el futuro de la guerra. El anuncio de este gran paquete de ayuda militar llega en el momento justo y contrarresta los recientes movimientos de Rusia, sobre todo en el frente aéreo. Liga indica que Rusia incrementa la producción de drones y moderniza misiles para que sus ataques aéreos sean una amenaza mayor para Ucrania. Hemos visto evidencia de eso en meses recientes. El 2 de junio, el Moscow Times informó que la producción de aeronaves rusas en abril fue 117% más que lo registrado en 2025, más del doble y superando el crecimiento anual promedio del 68%. Esto no quiere decir que Rusia esté fabricando cientos de aviones de combate al año. El aumento en la producción se debe casi totalmente a la fabricación de drones de ataque usados contra Ucrania. En cuanto a los misiles, el 13 de junio Liga informó, señalando que Rusia está modernizando sus misiles Iskander y Kh-101 junto con sus bombas Kave, tratando de mejorar su alcance, aumentar su resistencia a las defensas aéreas y simplemente aumentar la producción. El coronel Alexander Saruba, quien reveló todo esto, es el principal investigador del Instituto Estatal de Investigación para Pruebas y Certificación de Armas y Equipos, según Liga. Por lo tanto, conoce lo que Rusia intenta hacer. Ucrania debe contrarrestar el aumento en la producción de drones y la mayor amenaza de misiles. Con las defensas aéreas prometidas a Ucrania, combinadas con el propio trabajo de Ucrania en drones interceptores, enfrentar esta amenaza acaba de volverse posible. Ucrania interceptará más de lo que Rusia envía, y eso solo puede ser algo bueno, especialmente cuando los drones y misiles rusos están causando cientos, si no miles, de víctimas civiles cada mes. Esta ayuda militar es un gran impulso defensivo para Ucrania. Luego está la ventana de oportunidad que mencionó Fyodorov. No fue el único que usó ese término en la última reunión de Ramstein. Rutte también lo mencionó, destacando que la reunión permitió a Ucrania y sus aliados enfocarse en la entrega antes de una cumbre clave de la OTAN en Ankara. Ventana de oportunidad. Creo que este es el tema principal de hoy, dijo Rutte, antes de agregar que la asistencia enfocada en las prioridades de Ucrania ayudará a aumentar la presión sobre Rusia y obligará a que se sienten en la mesa de negociaciones y eventualmente se unan a discusiones serias para detener esta terrible guerra. Hablar de la nueva fase de ayuda militar no es simple palabrería, refleja lo que Ucrania, Rutte y muchas personas en Europa ven en el campo de batalla. Ucrania está en ascenso y Rusia lucha por repetir los logros de los últimos 4 años, aunque está en una ofensiva de primavera-verano destinada a concluir la operación militar especial. La realidad sobre el terreno es que el ejército ruso está bajo mucha más presión de la que ha estado en mucho tiempo. Ucrania ha contraatacado de manera estratégica e inteligente, liberando más de 600 kilómetros cuadrados de su propio territorio de Rusia desde principios de 2026. No es un caso donde Ucrania libere algo y Rusia tome mucho más en otro lado. El Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, dice que tanto en abril como en mayo Ucrania recuperó más territorio del que Rusia logró robar. Así que Ucrania está en números positivos en cuanto a territorio neto, mientras que Rusia está quedando a la defensiva. Si hablamos de una ventana de oportunidad, este cambio de dinámica es enorme. Esto demuestra a los aliados de Ucrania que más apoyo inevitablemente aumentará las probabilidades de una capitulación rusa. El cambio se debe a los ataques de alcance medio, que los misiles Router holandeses ayudarán a Ucrania a intensificar. En su evaluación del 20 de junio sobre la guerra de Ucrania, el ISW afirmó que Ucrania no muestra señales de desacelerar en ese frente, ya que ataca sistemáticamente los puentes que conectan el Oblast de Jersón con Crimea, aislando así la península que Putin valora, mientras corta su apoyo logístico. El Consejo Atlántico también señala que las carreteras en zonas ocupadas por Rusia en el sur de Ucrania son ahora zonas prohibidas por los ataques de alcance medio. Esa campaña también debilita los intentos rusos de lanzar asaltos en el frente, por eso vemos tan poco avance de los títeres de Putin. Junto con la recuperación de territorio por Ucrania, añade los ataques a la infraestructura energética rusa y logras una estrategia ucraniana brillante que debilita a Rusia y ha cambiado la situación a favor de Ucrania, al menos a finales de la primavera de 2026. Rusia aumentará la presión en verano.
Empezamos a ver eso hacia finales de mayo, cuando la nueva voz de Ucrania informó que Rusia había incrementado el número de asaltos mecanizados que estaba lanzando a lo largo del frente. Pero la presión que Ucrania ya ha creado está dando frutos, y más apoyo ahora significa que esa presión puede mantenerse mientras permite que Ucrania se proteja de los ataques aéreos de Rusia. Por eso el formato Ramstein de junio de 2026 fue tan importante para Ucrania. No es solo el dinero donado, sino lo que representa, un reconocimiento de los socios de Ucrania de que ven que se está produciendo ese cambio de rumbo y creen que Ucrania puede lograr más. El apoyo ahora es crucial, ya que la efectividad de combate de Rusia cae y la de Ucrania está en un nivel pocas veces visto en más de 4 años de combates. Ucrania necesita mantener el impulso. Gracias a 4 países europeos, Ucrania acaba de recibir lo que necesita para joder a Rusia. La Federación Rusa está llegando a su límite. La larga guerra de Vladimir Putin contra Ucrania ya no solo está poniendo presión sobre su país, la está destrozando por completo, y hay montones de datos que lo prueban. Algunos de los principales expertos económicos del mundo han analizado esos datos, han hecho los cálculos y han llegado a una conclusión clara e ineludible. Rusia está al borde del abismo. Su economía está a un mal día de una crisis sin precedentes, y no hay nada que el Banco Central, el gobierno o incluso Putin mismo puedan hacer al respecto. Sabíamos que esto venía. Las alarmas han sonado por años. Al principio fueron silenciosas, pues Rusia soportó la presión de sanciones occidentales y el alza de costos de la guerra en los primeros años. Ahora las alarmas son ensordecedoras. Pero primero, gracias a Supremacy World War III por patrocinar este video. Si alguna vez quisiste comandar un país real en la Tercera Guerra Mundial, esta es tu oportunidad. Supremacy World War III es un juego de estrategia PvP en línea y gratuito donde administras la economía de una nación, investigas tecnología militar moderna y construyes ejércitos con tanques, aviones, submarinos y más. Después, compite contra jugadores reales en guerras que duran días o semanas. Puedes forjar alianzas, negociar con otros jugadores o conquistar por la fuerza frente a hasta 99 oponentes. La temporada 20. Protocolo del Inframundo trae un nuevo intercambio en la sombra con ofertas arriesgadas en el mercado negro y oficiales de élite que otorgan poderosos impulsos tácticos a tu ejército. Los nuevos jugadores que se registren con el enlace de abajo recibirán un paquete inicial exclusivo de $40 con una unidad de temporada gratis. El cañón de riel de élite. Disponible solo 30 días, así que actúa pronto. Casi todas las voces expertas, tanto fuera de Rusia como incluso dentro, están diciendo lo mismo. Mientras más tiempo continúe el conflicto, más cerca está la economía del Kremlin de un colapso total. Los aspectos macabros de la situación del país se revelaron en un informe titulado Fin del juego. El estado de la economía rusa, publicado por el Instituto Kiel para la Economía Mundial, destacado centro de investigación y laboratorio de ideas con sede en Kiel, Alemania. Algunas de las voces más confiables del mundo en temas de finanzas y economía contribuyeron a este informe, incluyendo a Torbjörn Becker, director del Instituto de Economía de Transición de Estocolmo, Aritz Schullerich, profesor de Economía y presidente del Instituto Kiel, y Matthew C. Klein, un estimado periodista económico, autor y editor. No son solo comentaristas con opiniones políticas o sesgadas, sino figuras destacadas en su campo. Son el tipo de personas a las que acuden los gobiernos y líderes mundiales cuando necesitan evaluaciones de situaciones económicas respaldadas por datos reales. Y todos están de acuerdo en que, después de más de 4 años de guerra con Ucrania, la economía de Rusia muestra todos los signos de agotamiento estructural y el propio informe afirma que ya se vislumbran los contornos de un verdadero desenlace económico para Rusia. En términos más simples, la economía aún no se ha derrumbado por completo, pero realmente ya está en las últimas. Los expertos dieron una larga lista de razones y datos para demostrarlo. Explicaron que, con los años, la economía de Rusia se volvió una economía de guerra, por lo que el crecimiento económico depende casi totalmente del sector de defensa. En otras palabras, aunque Rusia logró mantener niveles razonables de crecimiento del PIB en 2023 y 2024, con niveles más bajos de crecimiento, también registrados en 2025, eso se debió principalmente a que el gobierno estaba comprando armas y financiando empresas de defensa a tal escala. No fue por niveles saludables de expansión del sector privado. No fue porque una amplia variedad de negocios estuvieran prosperando en todo el país. El Kremlin repartía grandes sumas para tanques, proyectiles y municiones, manteniendo su máquina de guerra operativa. Y a medida que el sector de defensa se ha vuelto más grande, más rico y más influyente, todo lo demás se ha comprimido y limitado. El Kremlin depende cada vez más de financiamiento externo al presupuesto.
expansión rápida del crédito y apoyo indirecto vía el sistema bancario para financiar la guerra. Esto nos lleva a un punto clave del informe. Rusia no cuenta con recursos ilimitados para financiar su guerra indefinidamente. Al principio, contó con dos formas de financiamiento accesibles que funcionaron como amortiguadores económicos. La primera fue el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, conocido como la Caja de Guerra de Putin, que ayudaría al país si la llamada operación militar especial resultaba más complicada y larga de lo previsto. La segunda fue la enorme cantidad de ingresos de la industria petrolera rusa. Ambos amortiguadores se han visto erosionados por la guerra. Esto se debe en parte a que Putin nunca imaginó que su invasión se convertiría en la guerra más grande y sangrienta de la historia moderna, ni que duraría tanto. Ningún fondo de guerra sería suficiente para sostener este conflicto. Por eso el Fondo Nacional de Riqueza ha disminuido drásticamente con los años. Como señala el informe, al inicio de la guerra, el Fondo Nacional de Riqueza equivalía al 6.5% del PIB. Para abril de 2026, los activos líquidos de ese fondo se habían reducido al 1.8% del PIB, menos de un tercio del nivel anterior, a 2022. Lo que antes era un colchón fiscal importante, ahora apenas basta como reserva de contingencia para un país sin acceso a mercados internacionales de capital. Los ingresos por petróleo y gas también se han desplomado, como resultado directo de las sanciones occidentales, los ataques ucranianos y el hecho de que muchos países simplemente se niegan a hacer negocios con Moscú. Nuevamente, el informe cita pruebas claras para demostrar esto. Los ingresos por petróleo y gas, que sustentan la aritmética fiscal de Rusia, se desplomaron un 45% interanual en el primer trimestre de 2026 y un 38% en los primeros 4 meses. Esto refleja en parte el efecto de sanciones más severas sobre grandes productores rusos de energía y de ataques con drones ucranianos que interrumpieron la infraestructura de exportación, dejando fuera de servicio, según informes, hasta el 40% de la capacidad de refinación para exportación en ciertos momentos de marzo. Con las reservas agotadas, el déficit presupuestario de Rusia solo en el primer trimestre de 2026 alcanzó la asombrosa cifra de 4.6 billones de rublos o 59.5 mil millones de dólares. Eso ya supera la meta anual completa de 3.8 billones de rublos o 49 mil millones de dólares. Los expertos señalan que Rusia ya agotó sus opciones fáciles para financiar la guerra. Ahora, tiene que depender de las opciones más problemáticas, las que empeoran la vida de las personas, acercan la economía al borde del abismo y arriesgan a arruinar la Federación Rusa por generaciones futuras, como aumentar los impuestos a niveles récord, pedir prestadas enormes cantidades de dinero y congelar o incluso recortar grandes partes del gasto civil para desviar aún más recursos hacia la producción militar. El Kremlin recurre a tácticas más encubiertas, usando el sistema bancario ruso para financiar indirectamente su maquinaria de guerra. El informe indica que la deuda corporativa creció en 34 billones de rublos, unos 438 mil millones de dólares, desde el inicio de la guerra, dejando a muchas empresas rusas bajo mayor presión financiera por el aumento de los costos de los préstamos. Ahora, antes de que comenzara el conflicto, ese número estaba cerca de cero. Todas las estadísticas, métricas y factores macroeconómicos importantes van en la dirección equivocada. Algunas están cambiando lentamente, otras avanzan a toda velocidad, pero todas se combinan para crear un panorama muy sombrío para Rusia y su gente. Como resultado, el Kremlin está haciendo lo que siempre hace. Está mintiendo. Obviamente se da cuenta de lo negativo, conoce los impactos de sus acciones, pero no le importa lo suficiente como para detenerlos, ya que terminar la guerra es algo que Putin se niega a hacer. Así que el liderazgo de Rusia está usando su manual clásico de engaño y propaganda en un intento de encubrir y minimizar los problemas que enfrenta. El informe Kiel señala, por ejemplo, que muchos indicadores económicos ya no se publican, y los expertos cuestionan la fiabilidad de las estadísticas macroeconómicas oficiales que quedan. Aunque se comparten cifras con el público, los autores del informe advierten que suelen ser ajustadas o manipuladas, volviéndolas poco confiables. Con respecto a la inflación, por ejemplo, Rusia afirma haber comenzado 2026 con una inflación del 6%, la cual ha disminuido gradualmente conforme han pasado los meses. Sin embargo, abundan pruebas que indican que es mucho más alta, ya que la tasa de interés a inicios de 2026 era de un notable 16% y casi no ha bajado desde entonces. Los expertos también destacan inconsistencias entre el nivel de inflación reportado y la política monetaria, ya que el Banco Central actúa como si la inflación fuera mucho mayor de lo que indica.
¿Por qué el Banco Central mantiene su tasa de interés en un nivel que implica tasas de interés reales de 2 dígitos, cuando la tasa de interés real apenas era positiva antes de la guerra? Aunque no es seguro, estos asuntos sugieren que las cifras oficiales de inflación son cuestionables. En resumen, nada cuadra y las malas noticias no terminan ahí para Rusia. Pero antes de entrar en el resto del informe y lo que todo esto significa de cara al futuro, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de estar suscrito al programa militar. Lo desglosamos así cada semana. El informe de Kiel indica que, aunque Rusia use todos los trucos para financiar y sostener la guerra, aún enfrenta desafíos casi imposibles de resolver. Matthew C. Klein señala, por ejemplo, que la limitación fundamental que enfrenta Rusia hoy en día no es el acceso al dinero, sino el acceso a mano de obra, tecnología y capacidad productiva. Ningún crédito, impuesto o préstamo generará a los trabajadores que Rusia necesita para sobrevivir en los próximos años. Ningún truco puede reactivar sus industrias desatendidas, ni revertir el daño que la economía de guerra ha causado y causa a la sociedad. Como dice Klein, el gobierno puede movilizar recursos financieros adicionales, con escasez récord de mano de obra y sanciones que limitan importaciones clave. El mayor gasto corre más riesgo de causar inflación que de aumentar la producción militar. Y esto nos lleva a otro punto. Las sanciones. Estas se presentan de dos formas. Hay sanciones occidentales como congelamiento de activos, prohibiciones bancarias, topes de precios y controles de exportación. Luego están las sanciones de largo alcance de Ucrania, que incluyen ataques directos con drones y misiles a la infraestructura rusa, especialmente refinerías, oleoductos, depósitos de combustible y otros puntos clave del sector energético del Kremlin. Ambas han demostrado ser efectivas, aunque de diferentes maneras. Por ejemplo, las sanciones financieras de Occidente tardaron en hacer efecto. Afortunadamente, con el paso de los años, el impacto ha sido más evidente. El informe indica que estas sanciones han limitado el presupuesto de Rusia y dificultado que obtenga ingresos para financiar la guerra. Han reducido los ingresos energéticos, elevado los costos de importación, debilitado las finanzas del Kremlin y dificultado la producción militar, pues Moscú ya no puede importar fácilmente componentes y materiales de todo el mundo. Dicho esto, el informe revela que Rusia aún obtuvo aproximadamente $160.000 millones por exportaciones de petróleo y $39.000 millones por exportaciones de gas en 2025. Esto indica que, aunque las sanciones funcionan en parte, no han eliminado totalmente los ingresos del Kremlin. Las sanciones de largo alcance de Ucrania son más dramáticas y explosivas, y podrían tener un impacto mucho mayor al generar beneficios inmediatos. Los constantes ataques a numerosas refinerías críticas en las regiones de Rusia evitan la burocracia asociada con los castigos financieros y políticos, destruyendo la infraestructura misma de la que Rusia depende para almacenar petróleo, procesarlo y enviarlo. Estos ataques han reducido drásticamente la capacidad total de producción del país, lo que también afecta directamente sus ingresos. Cuanto más se repitan estos ataques y más tiempo continúen, más devastadores probablemente serán. Al sumar factores como la disminución del Fondo Nacional de Riqueza, el alza en gastos de guerra y la baja en ingresos petroleros, se evidencia la magnitud de la crisis económica hacia la que se encamina Rusia. El Kremlin solo tiene un par de esperanzas muy limitadas. Una es la volatilidad del petróleo. El informe Kiel indica que la economía rusa puede variar según los precios del petróleo. Para ser más preciso, si el petróleo sube, eso obviamente son buenas noticias para Rusia, ya que significa que pueden obtener más dinero por cada barril que exportan. Sin embargo, si baja, los problemas del país se agravarán. Como señala el propio informe, esta idea se demostró durante la guerra en Irán. La situación cambió cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, lo que provocó un aumento en los precios del petróleo. Expertos señalan que un alza breve del petróleo daría grandes ganancias, y precios altos por más tiempo eliminarían las restricciones actuales al financiamiento de la guerra de Rusia. Sin embargo, precios más altos del petróleo no resuelven otros problemas del Kremlin, como la escasez de mano de obra, producción limitada y efectos de prohibiciones comerciales. Para avanzar en la solución de esos problemas, Moscú tiene que depender de su segundo salvavidas, China. Mientras muchos países le dieron la espalda a Rusia, China fue una de las pocas naciones importantes que siguió tratando con el Kremlin, y la relación entre ambas naciones ha demostrado ser de suma importancia para mantener la guerra en marcha. El informe señala, por ejemplo, que China ahora representa más de un tercio, 35%, para ser exactos, de todo el comercio exterior de Rusia.
Además, suministra la gran mayoría de los bienes de doble uso y los componentes militares que siguen entrando masivamente a Rusia para usarse en plantas de drones y misiles. Pero este acuerdo no beneficia solo a una parte. China también obtiene mucho a cambio. Por ejemplo, paga un increíble 40% menos por el gas ruso en comparación con otros clientes. Además, ha expandido su influencia en el comercio, finanzas y cadenas de suministro industriales rusas. Con el tiempo, la dependencia de Rusia hacia China ha crecido, al grado de que Pekín es ahora su mayor cliente, proveedor, fuente de tecnología y su apoyo financiero más importante. Eso no es una asociación, argumenta el informe, es una dependencia cada vez más asimétrica. Si bien ambos países han obtenido beneficios tangibles de la asociación, no es una coalición de iguales, sino un acuerdo cada vez más desequilibrado en el que una de las partes está acumulando ventajas estructurales a expensas de la otra. Así que, no solo Rusia se está debilitando económicamente, sino también políticamente. China está sacando todas las ventajas posibles de la relación con el país, y Moscú no tiene otra opción más que asentir y aceptar las demandas de Pekín. Los autores del informe quieren dejar en claro que nada de esto significa necesariamente que la economía de Rusia esté a solo unos días de colapsar. Argumentan que los datos indican que el país avanza por una línea muy delgada y que bastaría muy poco para empujarlo al abismo. Los expertos económicos del informe de Kiel no son los únicos que dudan del futuro financiero de Rusia. Muchos servicios de inteligencia europeos sienten lo mismo. Un informe en el periódico alemán FAS citó a fuentes de inteligencia diciendo eso. Rusia está en un estado explosivo por su alto gasto de guerra, las sanciones, el aislamiento y los ataques ucranianos a su infraestructura petrolera. El informe resalta las mismas vulnerabilidades y riesgos mencionados antes. Analistas de inteligencia señalan que el sector bancario ruso enfrenta una presión insostenible. Comparten su creencia de que el Kremlin está inflando artificialmente sus balances para ocultar sus tendencias imprudentes y hablan de las crecientes deudas ocultas que Rusia está acumulando, mediante préstamos preferenciales y líneas de crédito que los bancos otorgan a empresas de defensa por órdenes de sus superiores del Kremlin. Según estas mismas agencias, incluso dentro de Rusia, numerosos funcionarios ahora expresan abiertamente claros temores de una recesión inminente. Argumentan que la máscara se está cayendo. Rusia está intentando desesperadamente dar la imagen de que su economía es dinámica, vibrante y resiliente, pero la realidad ya no corresponde a esa imagen. Las carteras de préstamos de los bancos se están deteriorando. Las empresas están incumpliendo con sus deudas. El crecimiento económico cayó a territorio negativo en el primer trimestre de 2026. Las empresas civiles están siendo abandonadas y ni las medidas más desesperadas del Banco Central logran controlar la crisis. Además, informes indican que la guerra es cada vez más costosa, y estimaciones recientes señalan que el Kremlin podría gastar al menos $27,000 millones extra en su ejército este año respecto a lo planeado. Por esta razón, tanto las agencias de inteligencia como los expertos económicos coinciden en que el poder se está desplazando fuera de Rusia y a manos de sus oponentes. Depende de ellos aprovecharlo. Un nuevo paquete de sanciones a bancos rusos podría hacer que la economía del Kremlin caiga en picada. Una caída sostenida en los precios del petróleo podría tener un efecto similar. Los autores del informe Kiel sugieren que los políticos occidentales analicen detenidamente cómo aprovechar esta situación. Sugieren hacer cumplir topes al precio del petróleo aún más estrictos y redoblar esfuerzos para limitar los movimientos de la flota fantasma rusa. Argumentan que controles más estrictos al comercio entre Rusia y China dificultarían que Moscú mantenga la guerra por más tiempo. Algunos proponen un arancel para apoyar a Ucrania en todo comercio restante con Rusia. Por ejemplo, cualquier país que siga comprando GNL ruso, productos químicos y fertilizantes, tendría que pagar una tarifa adicional que se destinaría a la defensa y reconstrucción de Ucrania. Como señala Maritz Schulerich, los últimos meses han mostrado que aplicar el régimen de sanciones marca una verdadera diferencia y se debe reforzar la supervisión. Las vulnerabilidades económicas de Rusia solo son relevantes si se traducen en una ventaja estratégica duradera. Gracias de nuevo a Supremacy World War III por patrocinar este video. Descarga el juego gratis usando el enlace en la descripción y reclama tu paquete de inicio de $40, que incluye el exclusivo Elite Railgun, disponible solo para nuevos jugadores durante los próximos 30 días. Para conocer más sobre los problemas de Vladimir Putin, mira este video que explora cómo el presidente ruso pierde control sobre Chechenia. O mira este video para descubrir cómo Ucrania
logró lo imposible, alcanzando algo que ni siquiera la OTAN pudo. Y por último, no olvides suscribirte para más reportes de última hora y análisis en profundidad de esta guerra y otros conflictos importantes alrededor del mundo.